Suscríbete a la Panterita. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, señor. ¿Qué tal? Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Ustedes se tragaron ayer. ¿Qué? Y se tragaron lo de Rolón, la cantidad de partidos que jugó con Arce. ¿No dijimos lo de Guaraní? No, Olimpia. Olimpia cuando fue campeón. 90% de los partidos bajo la función de Arce tuvo titular. Yo no estoy tomando posición, aclaro. Ni estoy diciendo que tenga que sacarse ninguno de los centrales. No va por ahí. Canales va a News All Boys de Rosario. Estaba bien medio argentino esta mañana. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, estaba viendo esta mañana a través de las redes, de los Twitter, que José Canales va a Newell's. Sí, va a préstamo hasta fin de año. ¿Cómo se da esto? Porque dice así, Ramiro Ferreira, Rosarino, dice, sobre el cierre de pase Newell's cerró un defensor central buscado desde hace tiempo. Se trata de José María Canales, jugador de Libertad, llegaría a préstamo y con opción de compra. Al llegar al país deberá realizar aislamiento. Contanos, doctor. Y sí, así tal cual dice ahí, la información es correcta. Sí, veníamos hablando ya hace un tiempo y como hay una superpoblación de jugadores en esa zona, ¿verdad? Y las posibilidades que jueguen eran pocas en el equipo, entonces preferimos darle a préstamo, ¿verdad? A Newell's para que vaya a jugar ahí y entonces tenga minutos y pueda estar en ritmo, ¿verdad? Va a estar hasta fin de año y después vuelve. No hay opción de compra en este momento, veremos después. Lo que hay es una posibilidad de una extensión del préstamo a un año y ahí sí veríamos la opción de compra. Sí, nosotros queríamos hablar también con José. Él va con salario de Newell's. Libertad no recibe ningún dinero, ¿no? No, Libertad no, pero todos los costos de salario ya arregló con mucho. Está bien, a cargo de Newell's todo lo que significa el salario, todo lo que tenga que ver con la parte contractual, le va a préstamo, así es el acuerdo. Sí, así es el acuerdo, tal cual. Muy bien, José Canales, vos tenés su historial, Luis. Sí, apareció en primera en el 2015 en Libertad, luego pasó a préstamo a Nacional en el 2017, volvió a Libertad y en el 2020 estuvo en Sol de América, hasta que durante este año regresó al Gumarelo donde apenas jugó 4 partidos. En total tiene 80 encuentros jugados entre Libertad, Nacional y Sol de América en la primera de nuestro fútbol. 25 años para José Canales, 1,83 m de estatura. Así es, y lo mejor para él entonces, ¿está satisfecho, doctor José Canales? Sí, porque él tiene posibilidad de jugar, como te digo, es un campeonato competitivo, interesante, y es un chico joven, él está con nosotros en nuestras inferiores, lo conocemos bien, es una excelente persona, y le va a ir bien, y ojalá sea así y vuelva otra vez al club una vez terminado su préstamo, ¿verdad?
Doctor, mañana se cierra el libro de pases. ¿Algún refuerzo a última hora que pueda aparecer o a esta altura ya considera que eso está cerrado para Libertad? Sí, está difícil, no hay nada y ya prácticamente no tenemos tiempo para el campeonato, para el cierre del libro de pases del campeonato, ¿verdad? Pero está abierta la posibilidad de que si seguimos en Copa, nosotros seguimos mirando el delantero para ver si en una de esas hay posibilidad y puede venir a reforzar siempre y cuando vayamos avanzando en la Copa Sudamericana, porque se van abriendo ventanas ahí a medida que uno va pasando el ronda. El caso de Mauro Zárate, Libertad desconocía la información que venía de la Argentina. Sí, totalmente. ¿Y cómo se pudo haber dicho, se asegura que viene cuando no es así? Y no sé, la verdad que no te podría decir, Arturo, porque con nosotros no tuve ningún tipo de contacto, absolutamente. Un poco ofrecerse, ¿no? Yo no sé si es así, yo no sé si son los empresarios los que tiran, yo no sé si son cuentas falsas que de repente aparecen, como apareció la de que ayer yo estuve hablando justamente con la 970 porque me había aparecido un tuit donde decía de que este chico Soldano ya venía a jugar en Libertad, que teníamos todo cerrado, y apareció con un tuit de ellos y después me aclararon de que era una cuenta falsa. Yo no sé con qué objetivo o con qué criterio se hacen esas cosas, ¿verdad? Nosotros siempre somos muy claros en ese aspecto y bueno, lo sabe muy bien eso, Arturo, de que nunca hemos rehuido a la información, solamente lo que decimos es que la vamos a dar cuando tenemos cerrado el TAP, no antes, porque decimos muchas veces se perturban las negociaciones, nada más que eso. Pero no sé realmente de dónde salen esas cosas, esas informaciones y con qué objetivo lo hacen, la verdad que no sé. Bueno, de mañana el juego es mañana, perdón, el sábado Libertad Sol con público liberteño y solense. Contanos, a 1000 personas, ¿no? Sí, así lo estipuló la APF y son ellos realmente los que manejan la inscripción y el ingreso de las personas. Ahora nosotros en ese aspecto no tenemos ninguna injerencia al respecto. Bueno, doctor Rubén Ditore, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Arturo, como siempre yo te digo, el agradecido soy yo de poder comunicarme con ustedes. Gracias, muy amable, presidente de Libertad, donde él mismo dice categóricamente, Zárate nada de nada. No. Nada de nada, lo de Zárate. José Canal en línea, ¿cómo te va, José? Hola, Arturo, ¿cómo le va? Bien, José, esta mañana viendo un Twitter argentino nos enteramos y recién hablamos con el doctor Ditore que te vas a Newell's hasta fin de año con opción a continuar. Contanos, José, cómo se dio. No, de verdad, fue todo muy rápido. Imagínate que hasta no nos sorprendió que ya hayan confirmado de aquel lado que ya era jugador de ellos. Sí, dice Ramiro Ferreira, que es rosarino. Sobre el cierre del libro de pases, Newell's cerró un defensa central buscando desde hace mucho tiempo. Se trata de José María Canales, jugador de Libertad. Llega a préstamo. ¿Cuándo viajas? Y ahora estoy esperando para poder marcar. Yo le estoy esperando el PCR y ya vuelo. La 1:05 sale mi vuelo. Ah, ya salí ahora esta siesta, ¿verdad? Sí, como te digo, fue todo muy rápido, la verdad. Eso ya estoy acá esperando el vuelo. Muy bien, y tenés que hacer el aislamiento una vez que llegue a Rosario. Sí, así mismo me están diciendo que me decís lo primero, no sé cuántos días, una vez llegado allá recién, y van a confirmar eso. Bueno, y que sea con éxito, José Canales, que ya estás tomando la máquina en instante. Que sea con éxito, José. Muchísimas gracias, igualmente a la voz. Gracias, José María Canales. Está tomando el vuelo ahora. Ahora se va. Así es, Rápido. Su primera salida al exterior, Pero su todo primer rápido. club afuera. Sí. Todo rápido. La Agrícola Suárez Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores loteamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural.
Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma hasta mañana. Super ofertas de cuidado personal, obsequios por el Día de la Amistad, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Dice a las 13 aproximadamente, dice. Buscar la hora si está la señorita. Si no, vamos a ir a las 13. Acá marca a las 13 aproximadamente. O la gente de Tupí. Canal es la primera que sale afuera. Sí, la primera vez al exterior. Había jugado, como decíamos, en Nacional, en Sudamérica y lógicamente en Libertad. Otro paso a préstamo, pero por primera vez afuera. Para José Canales, de 25 años, zaguero central zurdo. En su momento llegó a jugar central de oficio, lo puso a ver Almeida en primera división. Sí, cuando dirigía Nacional. Cuando dirigía Nacional. Y llegó a jugar de volante central y de volante por fuera. Sí, señor. Lo recuerdo en algunos partidos también con la camiseta. Hasta de lateral llegó a jugar Canales. ¿Quién es el técnico de Newell's? El técnico de Newell's es... ¿Y qué paraguayo estuvo? Gamboa es. Fernando Gamboa. ¿Y quién estuvo últimamente ahí? Y Gamboa no lo dirigió en Nacional. Pues sí, vamos creo a buscar... que sí. Último paraguayo en Newell's. Y ahora mismo no tiene paraguayos. Porque va a préstamo. Acá, sí, hasta fin de año. Sí, antes estuvo Germán Burgos. Sí, lo sacaron rápido. Pero lo que estamos diciendo, como dice Ricardo, si lo conoce. Aparte no tiene costo. Salerla con el jugador. Totalmente. Se va cedido a préstamo. Está Giselle González. Giselle, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, Arturo, para vos y toda la audiencia. Bueno, vuelve la feria mensual de Tupí con descuentos en todos los productos hasta este sábado. Arranca hoy hasta el sábado. Contanos, Giselle. Asimismo, queremos comentarle que el día de hoy arranca la gran feria mensual, donde podrán encontrar increíbles descuentos, desde secarropas, lavarropas, estufas, televisores, todo para equipar tu hogar, para poder renovarte, ¿por qué no adquirir aquello que tanto estabas esperando? Hoy pueden encontrarlo con increíbles descuentos. Hasta el día sábado vamos con esta feria. Estamos ubicados en nuestro showroom, Avenida Boyani, casi Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Pero te comento también, Arturo, en caso que no puedan acercarse en nuestro salón, también podrán encontrar todas estas increíbles ofertas a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web www.tupi.com.pe. Giselle, y también envían a todo el país, ¿verdad? Si uno hace el pedido, se va al pedido, no a todo el país. Asimismo, ustedes pueden realizar su compra de nuestra página web, así como te mencioné, o de atrás de las redes sociales, o por qué no contactar al 021-569-9000 y te lo enviamos hasta la puerta de tu casa. No importa en dónde estés, si estás en Asunción, en el interior, o por qué no también fuera del país, puedes realizar tu compra y nosotros te lo entregamos en todo el territorio paraguayo. Claro, Giselle, y si va a la zona de pick-up, hacer el pedido, te va y retirás lo que habías comprado, así es. Así mismo, después de 2 horas de haber realizado tu compra, tenemos listo tu producto en un recorrido de menos de 5 minutos, en la cual se te entrega tu producto totalmente listo. O sea, no es necesario que vos tengas que venir, bajarte del vehículo, formar largas filas, estar perdiendo un montón de tiempo. No, vos venís directamente desde la comodidad de tu vehículo a retirar tu producto de nuestra zona pick-up. Bueno, muchísimas gracias, Giselle. La gente tiene que aprovechar todos los productos en Tupí hasta el sábado. Chao, Giselle, gracias por tu tiempo. A ustedes, los esperamos a todos. Gracias, muy amable, muy amable. Está llegando José Canales. Alfio Oviedo, el último paraguayo, ¿verdad? Tenés razón. Alfio Oviedo. Me pasa, sí. Ricky, le agradezco al amigo que siempre me da. Que casi no jugó, había jugado los dos primeros partidos. Se negó a jugar en reserva y tuvo inconvenientes. Sí. Bueno, ese ya es un... Los que pasaron... Teodoro Paredes, hace poco también. También Teo Paredes, sí señor. Los que pasaron sin mucha fuerza, Riveros, ¿te acuerdas? Marcos Rivero. No tuvo mucha fuerza. Camacho. Sí, ellos no hicieron muy buen papel en Newell's. Y bueno, tiempo atrás Gavilán, Pretes y unos cuantos Sasá, con Gloria. Villar, sí. Sí, hoy está de cumpleaños doña Lili, cumpliendo 84 años, la mamá de nuestro oyente frecuente, querido Sergio Lausecker. Se fue cumpleaños del padre, así que doña Lili, cumpliendo 84 años, está en Buenos Aires atrapada por la pandemia y no puede estar hoy con la familia. Así que doña Lili, muchísimas felicitaciones cumpliendo años, está en Buenos Aires.
y acá se la guarda por el tema del protocolo. Así que doña Lili, la mamá de Sergio Laustecker, muchísimas felicidades. Cabal Pro anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Bar Leo. Estamos con Ramiro Ferreira, que ayer nos enterábamos, esta mañana nos enterábamos, incluso retuiteé lo de Ramiro Ferreira. ¿Cómo te va, Ramiro? Buen día. Hola, buen día para todos. Saludos de Argentina. Bueno, Ramiro, sobre el cierre del libro de pase, tuiteaste, Newell cerró un defensor central, José María Canales, y está saliendo ahora, en una hora, rumbo a Rosario, Ramiro, hablamos de Canales. Así es, el libro de pase en Argentina cierra hoy a las 20 horas, pero el reglamento del mercado de pases marca que si presentan los contratos y que la negociación está avanzada, se puede cerrar unos días después. El jugador estaría llegando hoy al país, a Rosario, y tras una semana de aislamiento firmará contrato, revisión médica y ya se sumará a las órdenes de Fernando Gamboa. Claro, te estamos contando, Ramiro, que estábamos hablando con José María Canales, la primera vez que sale del país, nos decía que todo fue muy rápido y que va a préstamo. También hablamos con el presidente de Libertad y se podría extender el contrato, que todo lo que tiene que ver con la parte contractual a cargo de Newell's, de tal manera que tenga la libertad José Canales ahora de acordar con el club rosarino y no recibe dinero alguno, Libertad, sí el jugador por su acuerdo. Así es un préstamo que todavía no está claro bien cuánto es la duración, se hablaba de un año, pero sí fue un acuerdo que se hizo muy rápido porque las prioridades de Newell's en principio eran otras. Primero era un defensor de la B de Argentina, Maximiliano Padilla. Como Newell's no tiene mucho dinero como para realizar transferencias, eso se complicó. Lo mismo pasó con Luis Delfino Mago, el venezolano que está jugando en la Universidad de Chile. El equipo chileno pedía un cargo por el préstamo, tampoco se pudo dar, y el jugador finalmente se cansó de esperar y se da derecho. Por eso los cañones apuntaron al fútbol paraguayo, porque siempre le da jugadores a Newell's, y por eso la negociación se hizo más rápido de la prevista. Está perfecto, muchísimas gracias, Ramiro. Nos enteramos a través de Twitter justamente la ida de Canales. Hablamos con el presidente de Libertad, hablamos con él y está tomando el vuelo en instantes rumbo a Rosario. Chao, Ramiro, gracias. Chao, muchas gracias por llamar, saludos. Gracias. Ramiro Ferreira, el colega que justamente esta mañana ponía en su Twitter la ida de Canales. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso y en Empresa del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos horas a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamor, regala Bemyflores. ¿Cuándo hablamos con Mono? Ayer hablamos, antes ayer fue. Montaller. ¿Con el Mono? Sí. Juega de central, no es su puesto volante, por eso es que tiene más recorrido. Tiene 40 años, va a enfrentar a Cerro hoy. Así es. Sí. Bueno, pero ese va a jugar de central, nos decía José Solís, no va a jugar de volante. ¿Qué jugador comenzó jugando de 10, volante central y central? Famosísimo. Aquí o afuera, el alemán, Mateus. Comenzó jugando de 10
pasó de 6 y pasó de central. Terminó jugando de central. Mateus. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta el sábado de 31 de julio vas a encontrar lavarropas, secarropas, celulares, somieres, juego de líneas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tuvo una gran repercusión lo de Gustavo Peralta. Sí. En Ecuador, en la Argentina, en Chile. Sí. Nosotros hablamos con el padre, hoy le invitamos al programa a Sergio Laucio, que dijo que iba a estar a 11:15 acá. Yo hablé con él ayer. Hablé con él porque estaba viendo el programa, escuchando la radio Monumental. Y quería decirle algo a Arturo y no está, dijo. Yo le llamé. Envió un saludo al final a él. Sí, pero le llamé. Claro. Yo le llamé a él. Hablamos, charlamos. Y le dije si podía estar 11:30. Sí, incluso iba a estar 11:10, 11:15. Me dijo, ahora me dice Rodrigo que fue a la Villa. Pero no, está viniendo para acá, todo un ejemplo. Y lo del Nacional parecía un hecho, pero no firmaba contrato, No sabíamos que se fue a Palmeiras, por ejemplo. No. Y por eso es muy interesante y un ejemplo de vida. El caso de Don Hilario, hablamos con él. El Luis y ya volvemos. En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. Caja Mutual. Buen día, el presidente del Club Sol de Mayo. Sol de Mayo es de Luque. Se llama Sol de Mayo. Wilson Maldonado venció al COVID y está escuchando la radio, así que mucha fuerza para don Wilson, brillante don Wilson, tema superado, y bueno, ya está recuperándose don Wilson Maldonado, mucha fuerza desde aquí. La Kendall Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Bueno, partido ayer la victoria, niño, dejó tener la programación de hoy. General Caballero le ganó 2-1 a Recoleta. Antes inclusive están los árbitros, señor, para el fin de semana. No sé si Sí, metele. Hacemos el 1-2 correspondiente. Están los jueces designados. El primer partido, River ante Cerro Porteño. Va a abrir la fecha a las 19:30. Juan López, árbitro principal de ese partido. Árbitro VAR, Mario Díaz de Ibar. River, Cerro Porteño. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Paso de partido, decíamos mañana River Cerro Porteño, el sábado Luqueño Nacional en el Feliciano Cáceres, 17:15 de partido. El árbitro Ever Aquino, árbitro VAR José Méndez. Descargando la app Asisme puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en los mejores casos de acumuladores del país. En el Defensor del Chaco se juega el partido Libertad Sol de América a las 19:30 el día sábado. El árbitro Mario Díaz de Vivar, árbitro VAR Fernando López. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, comer Albertín al 237-7070 Albertín. El día domingo, Guaraní 12 de octubre a las 17, el árbitro José Méndez. Árbitro VAR Fernando López. Tu billetera personal está en todos los comercios del país gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos.
Olimpia Guaireña se va a jugar a las 19:15 con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. El árbitro VAR será Ever Aquino. El partido el domingo. Olimpia Guaireña 19:15. Juan Gabriel Benítez el árbitro. En Catedral somos fan de las amistades verdaderas e incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso hasta mañana festejamos la amistad con descuentos exclusivos en productos para obsequiar a nuestros amigos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Vamos con el repaso de la Copa Paraguay, los partidos que tendremos en la fecha, los juegos programados, hoy un total de 2 partidos. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avedores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios con las tarjetas Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento. Puedes ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercado. Por compras a partir de 20.000 guaraníes ya participas. A las 15 el partido Benjamín Aceval Cerro Porteño. Hoy a las 15 Copa Paraguay juega Cerro Porteño ante Benjamín Aceval en Benjamín. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Mañana por cargas a partir de 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarla a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener hasta 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Y a las 17:30 el partido Trébol, equipo de Loma Plata ante Fernando de la Mora. 2 partidos para hoy, Copa Paraguay. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Y Carlos Rolón ya comenzó a practicar en Cerro. Sí, ayer fue presentado oficialmente. A partir de ahora espera su oportunidad porque va... Sí, que lo tuvo en Cerro y lo tuvo en Guaraní. Sí, señor. En Olimpia y en Guaraní. En Olimpia y Guaraní jugó una enorme cantidad de partidos, estaba averiguando ayer. Y jugó, pero el 90% con la conducción de Arce. Sí, hacía dupla con Saúl Salcedo en aquel equipo campeón del 2015. Lo que digo que lo conoce sobradamente y por eso, no solamente porque sea su tío, claro, ¿no? Eso ya es la parte familiar. Estamos hablando de lo que significa Carlos Arce para, lo que significa Rolón para Chiqui Arce. En este caso va con la, no digo que le garantice que juegue el técnico, porque la dupla la conforman hoy Patiño y Duarte. Estamos hablando de que ante situaciones muy especiales Carlos Rolón puede estar ahí y eso va a hacer que también que los dos tengan mejor rendimiento. Totalmente. Es decir, si yo sé que en el banco tengo a alguien que jugó con Arce, yo me voy a esmerar por ser mejor. Una cosa es que yo juegue y inconscientemente sepa que si no estoy muy bien va a ser difícil la variante o el cambio. Esto no va a ser así, va a ser una presión de Carlos Rolón a los centrales que hoy juegan en Cerro. Sí, y hasta puede llegar a salvar de lateral derecho, sí, porque no desconoce el puesto. Llegó a jugar en Guaraní, llegó a jugar en algún tramo en Olimpia en ese puesto, como para tener otra opción en caso de emergencia, no solo jugar de central, sino de lateral derecho. Si quiere hacer una línea de 3, él le va a dar una gran mano. Pero por eso, no va a ser un jugador más, especialmente, repito, estando Arce en Olimpia, jugó más del 90% de los partidos. En 2015, más del 90% de los partidos. Y ahí está, por favor, si le pueden recibir. Y quiero decir más al papá de Gustavo, y quiero decir más con relación a esto. Llegó a un buen acuerdo con Olimpia. Por eso tardó. Lo que Olimpia tiene que hacer es cumplir. Pero llegó a un muy buen acuerdo. Estamos hablando en las negociaciones que se dieron para su desprendimiento del Olimpia, porque la deuda era alta. Ni idea tienen ustedes. No, ni idea. La deuda con Rolón, ahora hablamos de papeles, va a ser cumplida, pero elevadísima la deuda. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores y alquileres de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copitrol. Vamos. Vamos a tener a Hilario Peralta con nosotros, el papá de Gustavo, que saltó ayer a la información por los 2 goles que hizo, por lo que representa Olimpia para el mercado internacional, que no se puede dejar de reconocer, sí. Porque si se ven en la síntesis del partido, y voy a encontrar Camacho, y encontrar Mendieta, y encontrar Álvaro, entonces para afuera, no dice un equipo alternativo, eso se ve desde afuera, especialmente con hecho muy singular de tener problemas auditivos. Y entonces hablando con el papá, ahí está el papá, si puede pasar el papá. Primero le tengo que decir algo al papá, a don Hilario. Ahí está don Hilario, le dije que con todos los protocolos sanitarios, por supuesto, le encontraron temperatura, hora, humedad. Ahí está don Hilario, fútbol de salón. Don Hilario, ¿vos le conocés? Sí. ¿No es de tu valle? No, no es de mi valle, pero sé la historia, campeón de fútbol de don salón. Hilario, ¿qué tal? Bien, don Hilario, ahí tenés el micrófono, hace campo más para vos, te invitamos. ¿Cómo anda don Hilario? Y todo bien, Arturo, todo bien. Buenos días, buenas tardes para todos, y aquí, contento. Claro, cuando me estaba echando cara que no estaba, yo te estaba viendo y escuchando por Monumental. ¿En serio? Entonces, sí, yo te estaba viendo y escuchando. Entonces, te llamé. Así mismo. Y te dije, vamos a compartir una lección de vida. Hay que ver las dos partes de esta historia. Yo le estaba diciendo a Oscar en privado cómo la vida te puede recompensar a tu hijo y a la familia. Así mismo. Porque yo digo que cuando vos tenés problema auditivo, entre el bullying, y se pueden burlar, sí, te lo hago con mucha franqueza. Sí, no, pero así es. Entonces así yo es. digo, lo primero que encuentran los defectos, lo primero que te ponen apodo, y vos creces con el mote, con el apodo, y tenés que ser guapo y fuerte. Y acá la familia influye mucho. Sí. Mucho, y esto es el mérito seguramente de lo luchado, del acompañamiento familiar, del papá, del hijo don Hilario, una historia que debe ser muy difícil. Yo no sé si narrarla o contarla en toda su extensión o rescatarlo de ahora con él. ¿Por dónde querés comenzar, Hilario? Y no sé, Arturo, empezamos desde el primer momento, ¿verdad? Que, como les dije ayer, él empezó en futsal, en Olimpia, desde los 6 años, porque yo estaba como técnico de futsal en Olimpia. En ese tiempo justamente ya estaba dejando de jugar, entre que jugaba y no jugaba más. Entonces me dediqué a la dirección técnica de futsal y fui contratado por Olimpia. Dirigí casi 7 años las inferiores de Olimpia de futsal. Y entonces desde esa vez yo le llevé conmigo. A los 6 años él ya se iba detrás mío, entrenaba, jugaba algunos torneos. Y así cuando despertó, él a los 10 años, yo le quise llevar al tema de fútbol de campo. Le llevé en el Atlántida, le pagué todas las inscripciones, le compré los botines. Y me duró 3 días. Me dijo, papá, acá hace calor, acá papá, no hay techo. Me dice, no, este no es para mí, me dice. ¿En dónde acá, fue eso? En Atlántida. Pero vos le llevaste con el futsal FIFA, no con el fútbol sal antiguo, el moderno ya el de No, la el FIFA. moderno ya, el futsal FIFA. ¿Vos no tuviste vinculación con el anterior? No. No, por eso te hago la pregunta, porque después, primero era fútbol de salón, y después se transformó en el otro, con distintas reglas. Estamos hablando del futsal FIFA. Futsal FIFA, él ya se metió netamente en futsal FIFA. Él jugó una... No, yo entiendo porque es chico, pero vos futsal FIFA también. Yo futsal FIFA, yo los dos. Ahí, yo estaba eso. ya en ese tiempo de que había esa pelea entre futsal y fútbol de salón. Entonces tiempo en colonial, ¿verdad? Que era fútbol de salón en su momento todavía. Ah, sí. Pero don Hilario le llevaba por fútbol de salón. Sí. No, por futsal. Por futsal, pero vos le llevabas por ahí a él.
En el Olimpia. Bueno. Yo tenía a mi cargo 2 categorías, la sub-8 y la sub-12. Y entonces por ahí se iba conmigo, yo le incluía porque era muy chico, tenía 6 años, pero quería jugar, Pero era atrevido. ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que tenía el problema de...? Ay, Arturo, eso fue lo más difícil. No, pero yo debo preguntar. No, es que no quiero contarte, es una sino historia, es una expresión nomás. hasta donde vos quieras vas a contar. Yo No, Arturo. Es una historia de vida, claro. Es una historia de vida y una recompensa a la vida. Sí. Estaba leyendo, yo te dije ayer, cuando hablamos, Sí, la repercusión que tuvo. Él cómo se sintió en ese momento, contanos. ¿Qué le costaba a él cuando quería jugar? A él nunca le costó nada, Arturo. No, yo sé, estoy hablando en ese aspecto entorno, él nunca entorno. tuvo un impedimento en la parte de, que se tenía que acoplar con los chicos. Él nunca fue sumiso en ese momento. Él siempre se complementaba. Era muy de la calle. Muy de los perros, ¿vio? Muy de los perros. Él se escondía. ¿Se entendió lo que digo? Muy de los perros. Sí, él se escondía de mí, se iba en la bicicleta, se me perdía, se iba hacia el bañado, se me iba. Me jugaba esos partidos ahí en el asfalto, en el empedrado, a veces me venía sin dedo. Impresionante era. Y yo le tenía que buscar, le tenía que castigar, hay veces. Y Arturo, como te estaba comentando, cuando yo le llevé en fútbol de campo, me duró 3 días. Después me dijo, no, fútbol de salón porque, futsal FIFA porque fútbol de campo hace calor, no tiene techo, me decía. Hace calor, papá, yo no. Bueno, entonces esperé un rato y le volví a llevar a fútbol de campo en Sol de América. Sol Quinta. Entonces esa vez, me dice el señor, el técnico aquella vez, me dice, déjame. Y yo le empecé a comentar su problema. Y me dice, no tenga, déjame, voy a mirarle, voy a observar. Y en la primera, segunda práctica me dice, pues es yo no hace falta ni que le grite, él me hace todo, cuando yo le quiero indicar, él ya me está haciendo de por sí. Tenía mucha lectura de la jugada. Tiene mucha lectura, tiene mucha visión de juego, tiene una rapidez mental, como dice Orteman, él ya tiene en su cabeza, cuando él te pide la pelota, es cuando él ya tiene una idea en la cabeza. Si puede hacer un pase, si puede hacer un toque de pared, o si ya va a hacer un cambio de frente, él ya tiene un panorama ya ahí, algo dibujado en la cabeza. Es algo impresionante. Es cuando yo hablé con un fonoaudiólogo y le dije, ¿cómo va a ser? Cuando le vienen de hacia atrás o le vienen a un costado, le van a sacar. No, me dice. Ellos tienen una intuición. Mirale bien en la cancha y como él hace, tiene ese golpe de vista, tiene él. Reflejos. Sí, un reflejo. Cierto metro. Y nosotros no, me dice. Nosotros que tenemos todos los sentidos. Él desarrolla, el sentido que le falta desarrolla. Él desarrolla en eso. Y tiene más, y como sabe que le falta esa parte, entonces él está más atento. Él me dice, él va a tener más concentración que todos los otros. Me dice. Él va a estar más concentrado en su partido. Los ruidos a él no le va a sacar de la concentración. Ese va a ser la diferencia de él y de muchos. Y vas a ver que va a ser diferente. Me dice. Él quería jugar en Olimpia. Es olimpista. No, yo sé, sí. Héctor Blanco estaba diciendo, Ricardo, hay una foto que está así con Mendieta. Y hace así, y vos te das cuenta que, ¿en qué influye esto que estás contando vos? Porque estuvo en Nacional. Y vos contaste ayer, bueno, su crecimiento, futsal FIFA, primero. Fue creciendo. Estábamos escuchándote. ¿Y qué pasó en Nacional? Porque yo te voy a contar algo. En Nacional nos llamaban, no voy a dar nombre para reservar porque no quiero. Claro. Tenemos, te voy a decir bien, no te molestes. No. Tenemos jugador sordo mudo, te pido 1000 disculpas. Sí, no. Tenemos jugador sordo mudo, que es bueno. Y ocurre que crece en Nacional y nos firma por Nacional. ¿Qué pasó ahí? Estamos con el papá de Gustavo Peralta, don Hilario. ¿Qué pasó? Arturo, te comento bien, es cómo empezó él ahí en Nacional. En la sub-14 nosotros no teníamos todavía esa seguridad de que él iba a estar en las inferiores. Venían comunicaciones, nosotros nos quedamos en la calle, en la vereda, esperando saber las noticias si queda o no queda en las inferiores de Nacional. Y salían las informaciones de adentro, quedó mi hijo, no quedó mi hijo, así estaba. Y yo preguntaba, ¿y qué tal? ¿Supieron algo de Gustavo?
y parece que no va a quedar. ¿Por qué? Y va a ser imposible, tipo, manejarse con él, a que él le entienda. El técnico parece que dice que no le va a poder entender, no le van a... Era algo que te destrozaba, Arturo. Entonces yo decía, no puede ser. Y empezaba a rezar yo ahí en la calle. Empezaba a rezar, ¿cómo no va a quedar? Tiene que quedar así. Y yo ya le esperaba a mi hijo allá afuera, ¿verdad? Y me hacía la película de que podía venir con la cabeza baja o llorando o algo por el estilo, y yo me daba fuerza en ese momento, y salió con la cabeza alta. Me dice, papá, me quedé. Y fuerza. Cuando me dice eso, fuerza, Unilero, fuerza. viste que puedo, papá, me dice. Me dejaron, último, pero me dejaron. Me quedé, me dice. Sí, aquella vez que estuvimos en la gradería sur, sale y me dice, 9, 10 años, me dice, papá, ¿te puedo decir algo? Me dice, sí, papá, ¿qué es? Me dice, yo voy a jugar algún día ahí, vos vas a estar acá, me dice. Vos me vas a estar viendo desde acá y yo desde ahí te voy a dedicar. Acordate, papá, me dice. Claro que sí, le dije, si vos podés, si vos querés, vas a estar ahí. Y voy a estar, me dice, porque yo quiero jugar el fútbol, me dice. Y yo puedo jugarme. Y de esa vez empezamos nosotros. Y salió y quedó en Nacional en la sub-14, subió en la sub-15, en la sub-16 ya fue goleador. En la sub-17 ya fue mejor jugador de esa temporada con Cardoso de Olimpia, goleador, 47 goles los dos. Y fue convocado por Morínigo a la selección paraguaya. Luego estuvimos ese año y ya, no sé, Arturo, si va a la... No, quería hablar con Morínigo. Seguí. Y entonces ya fue convocado al plantel de primera. Me acuerdo en ese tiempo llegó Gamboa y Héctor Blanco le alzó. Era la joya de Héctor Blanco. Héctor Blanco le tenía sobre algodones. Él estaba lesionado y le decía, Gustavo, vos no vas a entrenar 1 o 2 días, pero vas a estar en el partido. Si no te podés mover, papá, quiero que estés parado nomás en la cancha, le decía. Y entrena una vez y viene Hugo Caballero y le dice, vos le vas a hacer jugar a Gustavo, le dice. Como si no entrenó una semana, le dice. No, yo necesito que él esté parado nomás en la cancha, le dice. Yo necesito, y era contra Cerro en la cancha de Nacional. Y vienen los de Cerro entrando y dice, va a jugar mudito, se dice. Así le llaman. Y todo, cada vez que entran, va a jugar mudito, no va a jugar mudito. ¿Le conocen de todas las inferiores? De todas las inferiores. Ya le dicen con cariño ese... Con cariño le llaman así, ya eso. Y entonces Héctor Blanco le dice a Hugo Caballero, yo me voy a jugar por él, le dice. No podés si no le entrenó, si están los otros. No, yo me voy a jugar por él, le dice. Se jugó ese partido contra Cerro, se ganó 2-1 los 2 goles de Gustavo. Una de tiro libre y otra de larga distancia. Y le mira así Héctor Blanco a Hugo Caballero y se ríe Hugo, ¿verdad? Y le dice, él tiene que estar nomás dentro. Porque todos los equipos que vienen preguntan si va a jugar o no va a jugar. Ahí tenés, el padrino, en el buen sentido. ¿Cómo te va, Héctor? Hola, Arturo, gusto saludarte. A toda la mesa, a toda tu audiencia, especialmente un saludo a Hilario también. Bueno, estaba hablando de la confianza que vos depositabas en Gustavo, nos está diciendo, se va a poner el auricular y te saluda don Hilario, que hizo mención muy especial a lo tuyo, y que vos querías que juegue en Cerro, dicho sea de paso, pero él te dijo, yo soy olimpista, quiero jugar en Olimpia, eso sabemos. Pero vamos primero por el crecimiento y lo que decía don Hilario. ¿Qué decía de Héctor Blanco, Hilario? No, que realmente era como un padre para él y que siempre le tuvo entre algodones, y yo creo que tenemos mucho que agradecerle a él. Le tuvo como un hijo, le dio mucha confianza, y Gustavo eso llevó muy en cuenta, y ahora también está demostrando todo eso que Héctor Blanco en su momento le pudo dar. ¿Escuchaste los agradecimientos del papá de Gustavo, Héctor? Y eso es lo mejor que un entrenador puede recibir, ¿verdad? Ese tipo de reconocimiento, ¿verdad, Arturo? Yo con Hilario tengo una relación de amistad
Su hijo, yo creo que él me dio mucho más a mí de lo que yo le pude haber dado, porque él me hacía ganar los partidos en divisiones inferiores. Bueno, aparte de lo futbolístico también, yo le quiero muchísimo. La verdad que estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de Gustavo, y un día de mucha felicidad para mí, porque verle debutar a Gustavo, entrar en la cancha y hacer todo lo que hizo allí en el partido, de verdad que me puso muy contento, ¿verdad? Y él se lo ganó, él se esforzó al máximo siempre, obviamente con la gran ayuda que le dio su papá hacía en los entrenamientos, los partidos, a todos lados, tuvo una excelente formación, hacía entrenamiento de mañana, de tarde, se esforzó al máximo. Él siempre quiso ser jugador de fútbol, nací para ser jugador de fútbol, siempre me decía. Entonces, estoy muy muy feliz, muy orgulloso. Tuve la suerte de tenerle en 2 temporadas. La verdad que estoy muy muy feliz, Arturo. Hilario. Profe, hoy te estuve llamando realmente para justamente contarte lo de ayer y compartir esa felicidad. No pude dar contigo, sé que estás trabajando y por eso, pero intenté hablar contigo para compartir esta felicidad tan grande que pasamos ayer, profe. Gracias, Hilario, yo sé, ¿verdad? Siempre hablábamos, vos sabés, todo, estabas como un hijo para mí, siempre manifestábamos eso, ¿verdad? Tanto él para mí como yo para él. Siempre me envía mensajes en las fiestas, en los días importantes, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, siempre nos estamos saludando, y la verdad que él todo se lo ganó con el esfuerzo, ¿verdad? Y la de su familia, obviamente, que siempre le acompañó. Yo he visto el partido los 90 minutos, justamente ahora estamos comiendo un asado con papá, con Mingo, y estábamos comentando también acá la definición que tuvo, ¿verdad? Y entonces, de verdad que estoy muy feliz. Estábamos compartiendo el asado y también charlando de lo que fue el gol que él hizo, ¿verdad? Entonces, él siempre eso lo hacía en los entrenamientos, ¿verdad? También mérito del entrenador que lo hizo debutar, y de verdad que no es fácil debutar. Uno que jugó al fútbol sabe que no es fácil debutar en un club grande, entonces él lo hizo con mucha altura, con mucha jerarquía, y bueno, ahora esperemos que, estoy seguro que él va a seguir teniendo más oportunidades y va a evolucionar en todo, ¿verdad? Porque es un chico mentalmente fuertísimo, y bueno, estoy más que seguro que va a ser un jugador muy importante, que nos va a dar mucha alegría a todo el fútbol paraguayo. Enseñanos cuando dice Hilario, intuitivo, porque tiene problemas auditivo. ¿Eso juega mucho a su favor? ¿Intuición, Héctor? Es pura intuición, Arturo. Él es pura intuición, tiene una capacidad de concentración única, él te clava la mirada cuando vos estás dando una charla, él competía perfectamente de lo que se estaba hablando, la táctica que ibas a utilizar en ese partido, los movimientos, los cambios de posiciones, en los entrenamientos. Él era, digamos, que lo hacía todo a pura inteligencia, a pura intuición, a pura imaginación, a pura creatividad, y también agregaba eso, toda la potencia, la garra. No quería perder a nada, entonces tiene unas capacidades superiores para mí. Por eso la charla que yo tenía con él era siempre natural. Me decían, ¿de qué hablan tanto ustedes? Decían, porque nos juntábamos, charlábamos. Yo tenía una charla normal, como puedo hablar con cualquier persona, porque yo a él también le comprendía mucho, ¿verdad? Cuando él me hablaba, cuando me quería decir las cosas, a veces estaba molesto por algo, porque tiene un carácter fuerte también, se expresaba. Quiero hablar contigo, me decía en el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Le decía ahí, que tiene él se comprende al instante, ¿verdad? Entonces él es un jugador con muchas capacidades superiores, ¿verdad? Todo lo que de repente no tiene el doble en lo otro. Qué bien, y disculpame interrumpir esto que está hablando de Gustavo, para decirte que Jorge Benítez te envía, dice, al saludo a mi amigo personal Héctor Blanco de Nueva York. Jorge Benítez, Héctor. Sí, Coque, un abrazo grande también a Coque, que me está escuchando
en Estados Unidos, ¿verdad? Y también lo que siempre me acuerdo, que siempre cuando le puedo verle, es la anécdota que teníamos, porque Hilario se iba a trabajar en el Poder Judicial a la mañana temprano, le dejaba conmigo Hilario, porque a la vuelta del entrenamiento se va conmigo, yo le digo, porque me quedaba al paso y también me gustaba charlar con él. Nosotros entrenábamos en Atlántida. Entonces terminaba el entrenamiento, él iría ahí sobre 21. Y yo a propósito le hacía pasar por la cancha de Cerro. Y entonces le decía yo, hay que jugar acá, le dije, porque le mostraba la camiseta de Cerro a Rayo y él me decía, no, me decía, yo quiero jugar, y me hacía la señal de la franja. Y ahí era como que no coincidíamos, ¿verdad? Pero no, yo estoy contento de que fue en el club del cual es hincha, el club de sus amores. Era una broma, ¿verdad? Pero yo le decía, ojalá que juegues acá, le decía. Y él siempre defendía su posición de que quería jugar en Olimpia, ¿verdad? Entonces, una anécdota muy, muy linda. Y siempre nos cargábamos cuando ganaba un equipo o el otro en los entrenamientos, ¿verdad? Y él siempre dijo que era olimpista de corazón, y bueno, respeté eso, ¿verdad? Y entonces es una anécdota muy linda que tengo con él, ¿verdad? Y bueno, Héctor, todo comienza con el reconocimiento que te hace Hilario, el papá de Gustavo, a tu persona, y que vos estás graficándonos también como es Gustavo. Acá se despide de vos, Héctor, y bueno, era para hacerte el dúplex, para que puedas escucharlo en este reconocimiento que haces a tu persona, don Hilario. Así que despedimos a Héctor Hilario. Sí, profe, justamente eso que vos estabas diciendo, todo eso pasamos y creo que vamos a seguir disfrutando algunas cosas más de Gustavo y vamos a seguir estar en comunicaciones también para justamente alegrarnos de las cosas de lo que hace él. Hilario, te mando un abrazo grande y esto es el comienzo de toda la gran carrera que va a hacer Gustavo. Estoy totalmente convencido de eso y bueno, estoy muy feliz, también ya nos mensajeamos con él y bueno, estoy muy contento y este es el inicio de una gran carrera para Gustavo en el fútbol profesional. Abrazo, profe, gracias. Chao, Héctor, gracias. Bueno, estamos con Hilario. Él es contratado por Palmeiras. ¿Cómo fue a Palmeiras él? Justamente eso que me preguntaste, Arturo, lo del Nacional. ¿Cómo salimos de ahí y en qué forma salimos? Fue justamente en esa época que Gamboa le alzó en el plantel de primera, justamente por Héctor Blanco. Le dijo, mirale a este chico, vamos a alzarle a este chico es así fenomenal, esto y aquello, y subió con Jonathan Benítez, justamente en ese momento, que sigue en Nacional, Jonathan, y subieron los dos, y en ese momento empezaron a entrenar, todo así, y estaban buscando el momento para poder hacerle debutar, y ahí tenés Gustavo Morino, que lo tuvo en la selección. ¿Qué categoría fue? Su 17, ese que fue al Mundial, parece. ¿Cómo te va? Su 17, ¿cómo te va, Gustavo? Gustavo, ¿cómo estás? Bien, hoy estamos con Hilario Peralta, invitado en los estudios hoy en Monumental por su hijo ayer, debutó en Olimpia, profesionalmente, en primera división, 2 goles, goleada. Hablamos con Héctor Blanco, lo hacemos con vos, lo tuviste en la selección, y me supongo que sabrás de toda la repercusión que tuvo la presencia de Gustavo Peralta en Olimpia. Y un saludo para también. La verdad que bien contentísimo, la verdad, y una alegría en el corazón por el debut de Gustavo, un gran jugador que destacó siempre. Estuvo con nosotros un tiempo y lo disfrutamos. Y bueno, desearle lo mejor. Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, señor, muy bien. Felicitaciones. Gracias, profe, gracias. Y yo creo que también... Merito mucho de los padres, también. Gracias. Y yo creo que esta felicidad y todo esto también es un grano de arena suyo, porque usted le tuvo en la selección y estuvo entrenando con usted y muchas cosas aprendió también ahí, y yo creo que eso carga todo, como se dice, en el camión, y en el momento en que tiene que sacar, lo saca en el momento justo, y yo creo que todo eso le sirvió para que él pueda integrar el plantel principal y hoy día debutar.
Bueno, Gustavo, era el saludo. Yo creo que es mucho mérito de Gustavo también de seguir y un ejemplo también para muchos. Entonces, felicitaciones a toda la familia, a Gustavo, que siga adelante, que este fue el comienzo y vemos que llegue mucho más lejos. Gracias, profe, y como te digo, también fue un grano de arena de ustedes, ¿verdad? Y yo creo que vamos a seguir en esto como vos decís, esto empieza ahora y hay que apretar cada día más con él. Bueno, Gustavo, un saludo al aire, reconocimiento que hace don Hilario, el papá de Gustavo. Vos estás en la Coritiba y después estaremos charlando justamente de tu presencia en Brasil. Gustavo, un saludo del aire, fuiste parte de toda la formación y hoy en primera en Olimpia debutando Gustavo. Un saludo, Gustavo, para vos, gracias por este tiempo. Bueno, tenemos delay ahí. No hay respuesta a Gustavito, pero bueno. ¿Te acordás que un saludo al reconocimiento a Gustavo Morínigo? ¿Te acordás que te hablé de Gustavo hace 3 años cuando jugaba en el inferior nacional Pablo Jugovic? Pablito. Pablito. Estuve con él en la sub-20 cuando yo estaba en Halle. Fútbol de campo cuando yo estaba. Fui convocado me acuerdo en esa época estaba Alicio Solalinde como técnico. Sí. Practicábamos en la cancha de River. Pablito Jugovic estaba en Libertad y yo estaba en Cerro. Me llevó Pedito Rodríguez, me acuerdo. Sí, escuchaste a Pablo, Pedito Rodríguez. Bueno, Palmeiras, abrazo grande, Hilario, dice Pablo Jugovic. Gracias, Pablito, un abrazo para vos también. Bueno, Pablo Jugovic, hijo de un fenómeno, Toto Jugovic. Ah, sí. Un fenómeno, ¿eh? Sí. Su papá un fenómeno, Toto Jugovic. ¿Y en Palmeiras por qué fue? ¿O terminó lo de Nacional, verdad? Y justamente eso te estaba comentando, Arturo, cuando él estaba con Gamboa en el plantel, subieron 3 chicos. Salió campeón nacional en la sub-16 y alzaron a 3 chicos. Y 3 chicos ya estaban de la 2001, que eran Jonathan Benítez, Gustavo Peralta y Matías Amaro. Y aquella vez salió campeón de la sub-16 y le alzaron a 3 chicos y ellos debutaron primero, ¿verdad? Sin estar entrenando así. Y Gustavo, eso ya estaban entrenando hace cuestión de un mes y medio ya con el plantel y no le hicieron debutar a él. Y le hicieron debutar a uno. Entonces yo me acerqué a una persona y le pregunté qué pasó, por qué no le dieron oportunidades a Gustavo y a Jonathan, eso que estaban ahí. Me dicen no, ellos salieron campeón. Y me quedo yo así y pregunto, entonces, salir campeón para mí es grupal. Ser mejor jugador año 2017 es ser solo un jugador. Goleador y mejor jugador es ser uno solo. Y ser campeón es grupal. Me supongo que entonces si vamos a irnos por ese mérito, mi hijo tiene más mérito. Si vos me decís que le estás poniendo a un jugador o a un chico porque salió campeón en la sub-16, entonces mi hijo tiene que estar jugando no sé en dónde, dije yo. Eso fue mis palabras y mi enojo con un dirigente. De Nacional. De Nacional. ¿Cómo te va, William? Hola, Arturo, buenos días, bien. Bueno, William, estamos con don Hilario Peralta, el papá de Gustavo Peralta, Willy. Un gusto, don Hilario. Hola, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Emocionado, feliz. Después que recordé que estuvimos una vez en la Villa Olimpia más de 2 horas esperando para sacar una foto contigo. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo, me mostraron ayer la foto. Sí. Me mostró Gustavo. Exactamente, tenía 9, 10 años. Sí, me mostró Gustavo. ¿Cómo pasa el tiempo, Lo que sí, estuvimos sentados ahí en la calle, en la vereda, 2 horas porque vos estabas entrenando y casi perdimos la ilusión de salir en una foto contigo porque posiblemente no ibas a poder, y cuando vos escuchaste que había un chico que quería salir contigo en la foto y que tenía ese problemita, vos dijiste, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron hace rato? Ahora salgo. Y saliste, Willy, y saliste en la foto con él, y esa es la foto que
te mostraron, y ahora en la cancha con él, lo que es la vida, ¿verdad? Sí, me acuerdo, don Hilario, sí. La verdad que es emocionante por él, también por todo lo que está pasando, está consiguiendo. Realmente nosotros siempre estamos para ayudarle a él. Willy, y estamos con William Mendieta. Ayer 2 goles de Gustavo Peralta, los problemas, estamos hablando de la comunicación, la parte humana. Hay tantas cosas, el trabajo de los padres, llevarlo, Willy, hoy en Olimpia. Hay que estar un poco en la piel de Gustavo, lo que debe sentir por su pasado y su presente, William. Sí, así mismo, Arturo. La verdad que, como te dije, algo emocionante, más para nosotros que somos sus compañeros y día a día estamos con él, viéndole crecer y ayer debutar y hacer 2 goles, la verdad fue algo increíble y me imaginamos también lo que Gustavo seguro está pensando y pasando en este momento, algo la verdad soñado para él, pero más que nada nos pone contento y orgulloso también porque nosotros siempre estamos, como dije, para ayudarle con los problemas que tiene él. La verdad que es un chico bastante ordenado, aplicado, donde de repente se anticipan muchas cosas. La verdad que no hace falta ni comunicarte con él con los gestos porque ya se anticipa, un chico muy inteligente también. William, vamos a entrar en el campo de juego. Decía don Hilario, intuitivo, decía Ricardo, le dio una virtud. Claro. De entender cómo viene la jugada y cómo es cuando tenés. ¿Él cuánto escucha sobre un 100%, don Hilario? Él tiene 20% de audición, pero son ruidos agudos. Él no recibe esas pronunciaciones nítidas. ¿Y cómo él te hace, cómo se comunica con vos? ¿Lectura labial? Lectura labial, sí. ¿Y con ustedes cómo se comunica, Willy? ¿Lectura labial, Gustavo? Sí, así también se comunica con nosotros. Y bien, todo bien, él te entiende. Es decir, Gustavo cuando va a hablar por la lectura te entiende perfectamente él. Como te dije, es un chico muy inteligente, Arturo, la verdad es increíble, muy inteligente, donde ya se anticipa, cuando vengo entrenando se anticipa toda la jugada. Es increíble, la verdad. Y Willy, y estamos hablando por lo de ayer, la repercusión que tuvo en la prensa. Yo le decía anoche en privado, don Hilario, justamente esta repercusión que tuvo y todo lo que se logra hasta llegar a esto. ¿Y cómo es él con ustedes? Le mira con la boca abierta, dice, mira, este es mi ídolo, ¿se puede saber cómo siente él con las celebridades de hoy de la Olimpia, sabiendo que son compañeros, Willy? La verdad que él ayer me mostró la foto y yo me emocioné porque fueron hace 6 años atrás, creo que nos sacamos esa foto y él era tan chico y hoy en día está jugando ya a mi lado, compartiendo con él vestuario, entrenamiento, concentración. La verdad, como te dije, algo muy emocionante y significativo para mí. Sí, la verdad que sí, él es muy cariñoso, es muy abierto con los compañeros. Por más que tenga la dificultad que tenga, igual siempre está con el grupo ahí, observando todo lo que estamos haciendo. Algo muy significativo para nosotros, donde también nos deja mucha enseñanza también para seguir luchando por nuestros sueños. También a los jóvenes que están con nosotros también les enseña eso, que no paren, que sigan con sus sueños, que persigan eso, porque Gustavo es un gran ejemplo para todos nosotros. Y la verdad que nos ayuda bastante también tenerle al plantel a él con nosotros. Claro, esa foto que decía la falta hace con los 3 dedos del tricampeón, esa es verdad, Willy, que está con él. Sí. Esa que hace con los así con los Sí, dedos. con los 3 dedos ahí en el portón de la villa. Ese, ¿verdad? Sí. Esa. Willy, un apartado. ¿Cómo estás en la Olimpia? ¿Cómo te sentís? De a poco, independientemente del gol, de a poco. Sí, la verdad que bien, Arturo. Como hablamos con el cuerpo técnico, lo que yo necesitaba era ritmo, porque vine sin ritmo, o sea, vine con la pretemporada encima, pero sin jugar amistoso, sin hacer práctica de fútbol. Aparte que paré 10 días por arreglar la situación también de recibir con el club mexicano allá, de arreglar con Olimpia, ver las cosas también en la familia, y yo sabía que estaba fuera de ritmo, entrenando y jugando únicamente eso. Voy a conseguir nuevamente estar a la altura de los compañeros,
Ayer la verdad me sentí bastante bien, fueron mis primeros partidos de 90 minutos y bueno, espero seguir sumando así más minutos para cada vez estar mejor y estar a disposición del cuerpo técnico cuando lo requiere para arrancar el titular también. Te fuiste al fútbol mexicano, pero no estabas muy conforme con esta ida al fútbol mexicano, Willy. La verdad creo que fue una decisión difícil. Yo le había manifestado en su momento a Trovato que no me quería ir porque quería la revancha de la Libertadores. Quería jugar una Libertadores más con el club, pero también entendía la postura y el momento también que estaba pasando el club, que necesitaba el dinero, que le iba a hacer bien. Y obviamente uno, como agradecimiento, digamos, de repente uno tenía que tomar decisiones donde no es que no quería, sino que no, yo pensaba que no era el momento aún. Y me fui así, con esa mentalidad, digamos, y no salió las cosas como teníamos planeado, porque pasaron muchísimas cosas me ocurrieron a mí también en lo personal. Y la verdad fue un año y medio donde le estoy muy agradecido a la gente del club mexicano, donde se portaron muy bien conmigo. Uh-huh. Y bueno, Willy se despide, hablamos de todo, el reconocimiento al fútbol mexicano, tu vuelta a Olimpia, y de a poco adentrándote lógicamente con su tiempo. Se despide de vos, Hilario, y gracias por tu tiempo, Willy. Hilario. Willy, me despido de vos y te agradezco, ¿verdad? Ya por más que sea lo poco tiempo que llegaste otra vez al Olimpia, y Gustavo se emocionó ese día que vos ibas a volver al Olimpia. Te cuento esta anécdota, que se fue y me despertó y me dijo: papá, mira, Willy va a venir al Olimpia, se va a cumplir mi sueño de jugar también otra vez con él. Me dice, jugar con él, me dice. ¿En serio? Le digo, sí, me muestra. Y me alegro, Willy, que estés ahí y que él esté y compartiendo con una persona que realmente admira mucho. Muchísimas gracias, Hilario, muchísimas gracias, la verdad, por tu palabra, y también quiero felicitarte por el apoyo que siempre le da a tu hijo y el acompañamiento también. Gracias, Willy. Chao, Willy, gracias por tu tiempo, éxitos. Chao, Arturo, muchas gracias. Gracias, Willy Mendieta. Tu último club fue Roja Silva. Mi primero y mi último. Pero está bien la producción externa. Sí, súper bien. ¿Primero y último? El ¿Y primero. vos cómo era como jugador de futsal? ¿De futsal? Ah. Bueno, la verdad. Y eso pues se le transmite al hijo que te veía a vos, tu hijo. Sí. Y eso, ¿verdad? Por algo me fui a jugar en España, Arturo. No vaya. Por eso te estoy diciendo, porque el hijo le veía futsal. Y después fútbol de campo. ¿Qué te costó, estoy diciendo? Sí, realmente. ¿Convencerlo te costó? Convencerlo me costó. ¿Cuánto tiempo tuviste en España futsal? Y casi 2 años. ¿Y a dónde te fuiste a España a jugar? Estaba en Toledo. La ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo, la ciudad del acero. Pero ese ya era el futsal FIFA tradicional, no, o el fútbol de salón. Fútbol de salón. Gracias, Víctor me corrige. Fútbol de salón. Fútbol de salón. El de Alarcón. Así mismo. Vos sos del fútbol de Alarcón. De Alarcón, sí. ¿Vos sabés quién es Alarcón? Sí. La época dorada de Colonial. La época dorada de Colonial. Fomento Star Club, y eso, Fomento San y eso. Antonio. Antequera y Carso. Así mismo. Asociación Cristiana de Jóvenes. Así mismo. Antequera y Carso. Los Willy, qué bien jugaban, ¿verdad? Aranda. Sí. Bufa. Antequera y Carso tenía un equipazo. Bufa. ¿Te acordás de ellos? Sí, me acuerdo. No sea bola de leer. No, me acuerdo. Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. Martín Barrientos. Llegué a jugar contra él y me dice Explícale a quién fue Martín Barrientos. ¿Cómo si es mi amigo? Martín? No, pero una de mi barrio, comparto con él día a día. Martín Barrientos, un referente del fútbol. Estamos hablando de... Disculpame, Hilario, de lo tuyo. Estamos hablando de Martín Barrientos. Y en el extra contó ayer que le llevó también a su hijo a un equipo, ¿verdad? Así mismo. A un equipo de Martín Barrientos. En Encarnación le llevó. El clásico era la cancha de San Luis. Así mismo. En la cancha de Star Vincenti. Así mismo, jugamos la final, yo jugaba en Star Club, jugamos la final Star Club Fomento y no había más entrada. Pero eso no saben, quédate ahí, pasado, ni idea tienen. ¿Podés contar todo acá? No. ¿Qué es lo que querés? ¿Cómo no vamos a tener idea? No,
Lo que yo viví no van a vivir. No, pero... No, claro. El crecimiento del fútbol de salón. Pero por diferencia de edad generacional. Claro. Vos te ibas a la cancha San Luis, la cancha de Colón. Increíble la gente. No había lugar, no había lugar. manera. Nosotros no podíamos tirar lateral. Así, ¿cómo se va a permitir? Acá estaba el cuerpo técnico del equipo y el hincha estaba al lado. Así Sí. El que avanzaba le decía permiso, le decía al aficionado y entraba a la cancha. Sí. El cambio se hacía entre aficionado y público. ¿Verdad que es cierto? Sí. Una vez iba a tirar en una final un era lateral Arturo, el fútbol de salón era terrible. Era único, para lo que cuentan en esa época. Pero yo te fui testigo. No, íbamos nosotros a verla jugar. Sí. Unos fenómenos eran. Te cuento una historia, una anécdota. Iba a tirar un lateral y cuando iba a tirar el lateral, el chico se le cae el pancho sobre mi campeón. ¿Viste? Sí, estaba sentado ahí al lado y le dije a la madre, le dije que se retire un poco más porque iba a tirar lateral. No quiero hablar del pasado porque la leca y me tienes ya, no quiero más hablar del pasado. Vos, acá está el jugador, el que va a entrar y que estaba al lado, no sé, todo permitido. Sí, así mismo. Y el público sobre la línea. El sacampo del pie le decía cuando yo saqué de costado porque el tipo estaba ahí, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, don Hilario, gracias por tu presencia. Gustavo Peralta es por seña. No, por seña. No, él tiene lectura labial. Perdón, y por seña no hay. Perdón, lectura labial. Y vive su realidad, pido mil disculpas. Vive su realidad, sí. Así mismo. Y está inmensamente feliz. Contarnos cosas de él de ayer a hoy, porque viniste de la Biblia. Y yo esta repercusión que tuvo guardar todo lo que está pasando con él. Y sentí vos y la familia. Sienten el cariño, el ejemplo, contanos. Sí. De ayer a hoy de Gustavo Peralta. Así mismo, Arturo, nosotros ayer lo primero que estábamos esperando es que esté en la lista. Que esté en la lista, lo primero que estábamos esperando. Una vez que supimos que ya entró en la lista de viajeros, esperamos a que integre el equipo de 19 jugadores que tiene que poner el técnico. Por lo menos al banco. Exactamente, nos íbamos por paso, rezábamos, estábamos ahí, esperamos y ya nos enteramos que estaba entre los 19. Entonces ahí ya esperamos que esté en el banco y que en algún momento le quiera utilizar y que le pueda meter. Y una vez que le vimos entrar en el campo de fuego, Arturo, fue algo inmenso, algo que la familia llevó. Echamos lágrimas todos. Te digo, la abuela, la mamá, la tía, el primo, la novia, todos, Arturo. ¿Y el gol? Explotó el corazón. ¿Qué bolas? Explotó el corazón. No pude gritar gol por el llanto que hice. Y era algo que inexplicable, era algo que siento así que ahora mismo parece que acaba de hacer el gol. Lo siento en cada momento. ¿Y él es consciente de su fama ayer a hoy? Arturo, él tiene su mundo. No, yo te entiendo. Arturo, él... Sí, pero vos sabés que lo de ayer a hoy fue muy grande. Saber administrar eso. Él va a ver todo lo que él representa. Pues él tiene su mundo. ¿verdad? Él tiene su mundo, él tiene su... Y vos le decís, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Viste lo que hiciste? ¿Cómo ahí? Sí, papá. Sí. Muy sentado. Muy sentado. Sí, los pies en la tierra. Sí. Pero y podía hacer más, me dice. Pero esa pelota que Willy tiró por arriba me podía sacar bien hacia afuera. Me dice. Ah. Y le reclamó a Willy, eso cuando le dijo, ¿por qué no me diste acá? Qué bien. Bueno, ¿y Palmeiras? ¿Vos le llevaste? ¿Se fue contigo? Sí, hicimos un compacto, Arturo, hicimos un compacto de él de todo lo que él pasó en Nacional y enviamos en Brasil. Y me dijeron que Atlético Paranaense, Corinthians y Palmeiras se interesó por él. Pero el que estuvo más duro fue Palmeiras y habló con Carlos Gamarra. Carlos Gamarra nos llamó y nos dijo que Palmeiras se interesaba por él. Y me dijo, yo no hablé por él, yo no le presenté a él, ellos me llamaron a mí por él. ¿Por dónde le conocían, decía vos, a Gustavo? Es por el compacto que nosotros le enviamos nosotros a Brasil. Por eso se agarraron. Y le dijo, a este chico yo le quiero, dijo Palmeiras.
y si se comunicaron con él y ahí ellos se comunicaron con nosotros y me dijo, Palmeiras se interesa por tu hijo, que decís, nos vamos en tal día, esto y aquello para su prueba. Y ahí nosotros ya estábamos peleados con Nacional por el tema de justamente eso que te estaba contando, y hablando con algunos dirigentes y me decían, y yo le decía a los dirigentes, ¿cómo ustedes le estaban haciendo el contrato a algunos chicos, un contrato de inferiores que estaban haciendo, y a Gustavo nunca le hicieron? No, pero ellos están en la selección, ellos se fueron, jugaron en la selección, y Gustavo fue mejor jugador, está en la selección, está ahora con el plantel de primera y no tiene ningún contrato de menor. Está por llegar para hacer su... No, íbamos a verle cuando cumpla 18 años. Le di tiempo a Arturo. 18 años cumplió y no me llamaron. ¿Y qué voy a decirle? Sí, claro. Me acerqué y le dije cuál era el problema. No, vos sabés que el técnico parece que no... Creemos que no le va a entender, creemos que parece que no sabemos si él va a poder... Ustedes dicen que el técnico no le va a entender, entonces ¿qué nosotros hacemos acá? Entonces vamos a buscar entonces otro lado donde una persona le entienda a él, donde una persona diga que realmente él tranquilamente puede jugar. Y ahí nos decidimos, Arturo. Olimpia. No, ahí nos decidimos irnos a Brasil. No, ya sé, pero para volver acá, a Olimpia. ¿En qué momento se da Olimpia después de No, y por eso justamente ahí nos decidimos irnos a Brasil. Se van a Brasil. Y nos llevan y hace la prueba, pasa la prueba médica, pasa la prueba futbolística. Tenía que pasar por 5 profesionales él haciendo fútbol de una semana. Nosotros teníamos que irnos ya en mayo, junio teníamos que irnos. Y por el tema de que él estaba en el plantel y después cuando supimos que no iba a estar y no iba a tener contrato, nos decidimos y nos fuimos. Y ahí hizo la prueba, pasó toda la prueba futbolística, los 5 profesionales dieron el ok. ¿Y después? Y viajó con Palmeiras a Suiza y a República Checa. Es un torneo que se hace en julio. No figuraba Olimpia, Olimpia figuraba al comienzo recién para él. En Olimpia él llegó a figurar ya cuando nosotros vinimos de allá. Sí, por eso pregunto. Sí. Y él viajó con Palmeiras a Suiza, salió campeón en Suiza, salió campeón en República Checa, es el torneo más fuerte donde está Barcelona, está Juventus. Tiene que tener carácter tu hijo. Sí, penal tiene para... que tener carácter. Sí. No es su hábitat, vos me dirás, protegido por los padres, se va, tiene que tener huevo. Sí, así mismo, Arturo. ¿Tiene que tener huevo el jugador? ¿O no es cierto? Sí, claro. No tiene problema auditivo, se juega, brillante. Te voy a enviar el video, Arturo, donde está 0-0 el partido y penal para Palmeiras. Y se va él corriendo y agarra la pelota. Yo voy a chutar, le dice. Y se miran todos los de Palmeiras y miran hacia el banco. Y le dice, y le mira el técnico así y tipo, déjale. Y agarró él la pelota, se agarró y se fue, colocó y pateó y hizo el gol. 1-0 para Palmeiras. Esa parte es lo que yo me fue tan... ¿Cómo tuvo esa garra de hacer eso? ¿Y después de Palmeiras dónde va? Después vinimos nosotros allá, esa era su prueba. Y vinimos de allá, se le iba a hacer el contrato, se le puso una fonoaudióloga, se le puso una profesora de lenguas para que él pueda manejarse el tema de portugués, porque él se manejaba por lectura labial y le iba a ser un poco difícil el portugués. Entonces le pusieron Palmeiras, eso ya le pusieron todo, completo. Ahí justamente estaba la SPK de Brasil que se encargaba de él para poder... ¿Eso qué es? Es una empresa que se encarga de jugadores para poder intermediar con los clubes de Brasil. Y cuando ellos supieron, parece que pasó todas esas etapas, que ya Palmeiras ya se interesaba más y cada vez era más fuerte, ahí ellos metieron la mano y se fueron y parece que no hubo el acuerdo entre... Y nos dijeron, no, parece que no va a quedar, esto aquí le vamos a irnos en un equipo de Bangu, de Río de Janeiro, para que él juegue el torneo estadual de Brasil. Dice. Ahora mismo nos vamos, y le dije, no, nosotros acá tenemos que hablar con Gamarra. Le dije. Estamos hablando que vos lo representabas de alguna manera. Yo le representaba, pero hablé con Carlos Gamarra, apoyado por Carlos Gamarra. Y cuando nos fuimos y él nos presentó esa empresa, nos presentó esas personas, ahí yo le llamé a Carlos, está sucediendo esto, nosotros nos vamos a Paraguay. Nosotros vinimos para Palmeiras, queremos quedarnos en Palmeiras, por lo menos 1 o 2 años, y después que ellos hagan lo que piensan hacer. O si no, nosotros nos vamos otra vez, le dije.
Y me dice, no, espera, voy a hablar con ellos. Y después no llegaron a hablar. Y después me dice Carlos, no, vengan. Me dice. Y ahí vinimos. Cuando vinimos acá, yo creo que Carlos Gamarra habló con Regi. Y justamente en ese tiempo, Arturo, te cuento, en ese tiempo, otra vez me volví a ir a Nacional. Y hablé con el presidente y hablé con otra persona, quien me dijo, no, nosotros ya no le queremos. Me dijo esto, que me dolió tanto en el alma. Y el vicepresidente Alfonso fue el que tanto peleó por él, que tanto le quería a él. Y dijo, yo voy a pelear hasta donde pueda para que este chico juegue en Nacional, dijo. Y ahí yo salí dolido. Y ahí dije, no puede ser, dije que no cierren la puerta así. La jugada. Ahí está. Ese es el penal que él agarró. ¿Está bien? Qué rápido se fue. No, todavía no apreté. Cesarito Rego me envió. Cesarito Rego, compañero. Sí. La gente de Unión 26 espera tu saludo. Ramiro pide. Sí. Un saludo para los amigos de 26 y Roja Silva, que cada domingo jugamos ahí en 21. Unos partiditos ahí en la arena que sí o sí me invitan y saludos para ellos. Un abrazo fuerte. Bueno, y así Arturo pasó y tuvimos que irnos a Olimpia. Y ahí nos fuimos a Olimpia y para llegar a Olimpia también se tuvieron que comunicar con Luis Monzón y con Mauro. Y ahí dieron el ok. Pues yo creo que por ahí pasó toda también la mano y cuando supieron que era él, nos recibieron con los brazos abiertos. Bueno, y jugó 2 goles, debut. Y le invitamos a don Hilario, papá de Gustavo, a hacerle llegar nuestro afectuoso saludo, un abrazo de Laila a Gustavo. Lo mejor para él es una enseñanza de vida, pasó por el fútbol, la Copa Paraguay genera esto, que fue a Sol de América, ¿cómo se llamaba? En la Copa Paraguay, el delantero. ¿Y qué se hizo Mario Ricardo? Volvió a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Mario Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Hilario, saluda a la familia, que disfruten el momento. Y un abrazo del aire y mucho éxito para Gustavo. Gracias, Arturo, y gracias a tu panel, ¿verdad? Y yo creo que él llegó con el esfuerzo y llegó futbolísticamente a donde él está llegando. No solamente por el impedimento, no solamente por eso. Sí. No lo como todos me dicen, es decir, no juega por calidad, lo que querés. Ahí está. No, es lo que todos me dicen. Por favor, dejen ya de hablar de él, de su discapacidad, dejen. Digan lo que él fue, hablen de su gol, hablen de su fútbol. Pero es un hecho muy singular, pues vos no podés separar esto. No. Él lo intuitivo te dijo Ricardo y vos dijiste sí. ¿Quién adentro? Sí. Willy Mendieta ya dijo. Entonces es un mérito grande. Nadie va a la parte que le falta, auditiva, no. Estamos hablando lo sacrificada lo que es y el mérito que te da la vida. Y tienen razón. Va a llegar el momento dado en que una cosa va a tapar a la otra. Esto va a ser anécdota ahora, lo que está pasando. Sí. Llama la atención porque, bueno, porque es nuevo. Es nuevo, pero entonces ¿cómo? Y lee los labios y no escucha bien. Pero después eso va a pasar a un segundo plano. Esta es la presentación en sociedad y el éxito que alcanza y que no es común. Más todo lo que cuesta un Hilario, lo que pasó, Palmeira, su presencia en Olimpia, usando un término rioplatense, sueño del pibe. El que juegue Mendieta. Está la foto cuando el chico se saca con Mendieta, hace los 3 dedos, Héctor Blanco que le dice vení y él no se quiere ir. Le dice yo voy a jugar en Olimpia cuando Héctor Blanco le invitó a Cerro. Mira, Hilario, va a haber mucha historia. Vos no tenés que molestar por lo que hoy se le representa de la parte de auditiva. Pero el éxito ya está, ahora puede cambiar su vida. Vos estás diciendo que tiene su caractercito internamente. Sí, así mismo. Y eso le va a ayudar mucho a él. Sí. Le va a ayudar muchísimo. Ya hizo la aventura en Palmeira. Más que desearte lo mejor. Y esto que hoy estamos contando es una anécdota sin sacarle la calidad que tiene. Total. No le vamos a sacar la calidad para nada. Vos mismo estás hiciste una experiencia de vida que te enseñó la vida. En las cosas como se dan y cómo llegan. Así que lo que hoy es una anécdota, mañana ya va a ser otra cosa cuando estemos relatando y remitiendo los partidos de Gustavo y esta cosa que depara la vida. Muchísimas gracias, Hilario. Gracias, muchísimas gracias a usted y muchas gracias por este espacio, Arturo. Por favor. Y
cuando quieran, a disposición. Muchas gracias. Adiós, el papá de Gustavo Peralta, lo más comentado ayer. Lo más comentado. Ya volvemos. En Grupo Pen estamos aniversario, son 30 años, están al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagadas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo Pen, me haces bien. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, protege para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Gerard, uno antes y otro después, y chau Risaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llamarnos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, mayor mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, bicongüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, bicongüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunícate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Con CNT, 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el poderoso. Una Mitsubishi Montero en el grandioso y sale sí o sí 2 Volkswagen T-Cross de 0 kilómetros. Pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chocoflex Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juga y Gana de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Construir tu casa con Convisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Convisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio. La tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas, rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Está contando Hilario, no, tranquilo Hilario, anécdota. Gracias Hilario, la emoción del papá y compartimos las cosas de Nacional y las cosas que pasaron que quedan para adentro. Gracias Hilario, gracias. Ya volvemos. Fleming Sistema prepara usted y su familia ofreciendo un servicio médico integral de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarame 751 Casi Covillaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IOS aprovecha mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py.
Tener un banco digital es pues hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Fortín presenta el kit Vaculin. Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Vaculin, que trae las 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males de 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, no te quedas sin el tradicional Carolín Fortín este 1 de agosto. No aceptes invitaciones. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. No, Alan Benítez, ¿dónde estaba? Y estaba jugando en Olimpia. Pues ya no fue tenido en cuenta. No. Él entró con un tema que decía el señor Brunote que se acordó económicamente con él. Exactamente. Él sale libre de Olimpia después de lo que fue este semestre. Él había llegado el año pasado a Olimpia. Este semestre no le fue. ¿Y después? Muy ¿Tenía todo arreglado con Luqueño? Sí, estaba para cerrar con Luqueño. ¿Y ahora de Cerro? Cambia de lugar al final. ¿Y Alan Benítez y Carlos Rolón? Sí. Carlos Los dos. Ya es un hecho. Ambos en la misma condición. Jugadores libres que acaban de salir de Olimpia con el pase en mano. Por eso Cerro Porteño aprovecha esa situación y con los dos con la misma forma sin la continuidad necesaria en el club. Exactamente. Alan tuvo más oportunidades que Carlos. Sí. Porque Alan era la competencia directa de Otálvaro, pero no le fue bien. No le fue bien a Alan. Tuvo oportunidades. Sí, pero no fue el Alan de Libertad. No fue. Jugó por debajo del nivel que nos tenía acostumbrado. Y Alan con Lucena todos salieron de Libertad esa época. Alan inclusive era, bueno, yo decía, era el lateral para la selección. El Alan de Libertad. Sí. Y en Olimpia yo pensé que iba a explotar que por el juego de Olimpia y no, al final no le resulta. Bueno, y ya se cerró. Vamos a ver si tenemos producción externa para averiguar bien lo de Alan Benítez. Es probable que ya todos los medios se hayan ocupado del caso porque se trabó en Luqueño. Claro. Tenemos que llamarle a Rodríguez o al Flaco Candy a preguntarle si ya no está. Al aparecer otro club. Y si te dicen ya no está Luqueño, firma por Cerro hoy. Así nomás. Si ya no se presenta a practicar Luqueño, ya sabemos la razón. Que Alan Benítez va a jugar en Cerro. Sanitarios y Cerámicas así dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillala Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el souvenir de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974 202025. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Villala Casi, R.I.2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional UPI, se nutría sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerro juega hoy. Cerro juega hoy a las 15 con un equipo repleto de juveniles, incluso un par de debutantes en el plantel principal. Prepara Cerro Porteño. Aquí tengo el equipo base. José Miers en el arco, que va a jugar por primera vez con el equipo principal de Cerro. Fabián Franco, Ronaldo de Jesús, otro que va a jugar por primera vez. Rodrigo del Valle y Luis Vargas. En la mitad de la cancha, Fernando Velar, Damián Bobadilla, Fabricio Jara, otro debutante, y Junior Noguera, Julio Báez y Fernando Romero. Son los que se preparan para hoy jugar de arranque. Vos lo conocés a Fabricio Jara, me hablaron muy bien de él. ¿Volante? Que es volante central, que tiene 18 años. Muy bien. No lo llegué a ver, incluso en reserva cuando se jugaba no era muy habitual de esa categoría porque estaba en una categoría inferior. Y después Ronaldo de Jesús ya estuvo una vez en la banca, ante 12 de octubre. En primera, a él sí lo vi en reserva, lo conozco. Y la otra novedad, José Miers, que
que de hecho hace un tiempo ya viene siendo el tercer arquero en la primera división de Cerro, jugó muchísimo en reserva. Podía darle la oportunidad a Miguel Martínez, pero se decide por Miers. Así es, finalmente Miers y el suplente otro juvenil, Antonio González. Eso me parece también previendo que Cerro juega mañana otra vez de vuelta, porque juega hoy Copa Paraguay y mañana tiene el partido ante River y probablemente todos ellos estén en la convocatoria para jugar el torneo clausura. Bueno, y ya está lo que sea el Mundo Cerro. Ale Benítez ya recibió el llamado de Cerro. Mundo Cerro no es el de Dani. Sí. Sí. Ya recibió el llamado de Cerro. Falta la firma. Vamos a tuitear ese. Convocaba a la sub-20 por Bobadilla últimamente, Fabricio Jara. Fabricio Jara, sí. Ya soy el... Bueno, Alan Benítez, ¿verdad? Sí, señor, ya soy. Bueno, nuevo jugador de Cerro. Hola. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio sin completo el centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadera Inmobiliaria. La Lotadera Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar, se puede alquilar a Rentamac, no herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Cerro y Gabriel, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar en un partido con el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados en Choriqueso de Chorti, tampoco en choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancovi y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Esta tarde lo esperan a Ale Benítez para firmar el contrato. Esta tarde ya firma. Esta tarde firmará en la sede del club firma. Ale Benítez. ¿Se le puede llamar? Contestame, te estoy escribiendo. No, bueno, le voy a llamar, no hay problema. En privado, ok. En privado le voy a llamar. Qué chuma sos, Pancho. No, vos estás diciendo en voz alta, Arturo. Estás hablando en voz alta y al aire estás diciendo. ¿Cómo vos te... Vos estás hablando en voz alta, Arturo. Claro. ¿Así pero en voz alta? Sí. Ah, yo le puse acá en... Claro. Ahora le voy a llamar. Añadir, nuevo. Ahí le llamo. Ese es su apodo, veo. Vamos a llamarle. Ahora le llamo. Espera un ratito. Así es la vida, eso mismo. Muy bien. Está sonando, no me contesta. Luis. La Agrícola Sede Seguros Generales, 7 en Seguros Avenida Mariscal López 53, 77 teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero sabes que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuy Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferro Par S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener ofertas por el Día de la Amistad y hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país o hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. ¿De quién? Ah, contigo, bueno, tratar en Cerro. Sí. Se presenta. No, tiene que ir esta tarde, le avisaron que le van a enseñar todos los documentos. Tiene que, no sabe la hora, no saben todavía la hora, pero va por Cerro. Eso ahora se está viendo, por eso no podemos poner las 3 ni las 4 ni las 5. Sí, se habló mucho de Alan cuando iba a salir de Libertad,
Que Alan y Recalde iban a ir a Cerro, ¿se acuerdan? Sí. Y terminó en Olimpia. Y terminó en Olimpia. Los dos. Y Cerro, después nos enteramos que habló con Libertad y se pusieron de acuerdo que no iban a llevar jugadores en conflicto. Por eso, Lucena, cuando tuvo inconveniente, pasó lo de Alfio. Sí, un trueque pero siempre por las buenas. Será el cuarto club de Alan Benítez en el fútbol paraguayo. Había jugado en Libertad, en Olimpia, en Rubio Ñu. Estuvo 6 meses a préstamo en el 2015 y ahora el cuarto club es Cerro Porteño. Tiene 159 partidos jugados en el fútbol paraguayo desde que apareció en el 2013 Alan Benítez. Hoy tiene 27 años. Sigue siendo joven. Bueno, y esta tarde, ¿dónde firmaría? Con Cerro ya. Así es, Cerro Porteño. Sí, señor. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con el Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapa Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguirás en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Bueno, hay dos por Cerro juega hoy. A las 3 de la tarde, el primer partido, 5:30, Atlético Trébol de Loma Plata ante Fernando de la Mora. ¿Y ustedes saben quién es el Trébol de Loma Plata? Atlético Trébol. Lo que sé es que salió campeón departamental, por eso obtuvo el derecho hasta ahí. ¿Y después? En el equipo de comunidad indígena. ¿Y después? Trabajan en su mayoría en el frigorífico. ¿Y después? Bueno, eso. Y pidieron permiso en grupo, en masa, para venir a jugar. La que estuvo en el mundial. La que le empató a Argentina. Islandia. Islandia. Eran trabajadores en otros rubros. Sí. Uno era dentista. Sí. Y se contaban todos y jugaron. Casi le ganó a Argentina. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. El arquero de odontólogo. Sí, señor. Así mismo. Sí. ¿Qué, Gustavito? Yendo al partido primer turno... Me parece que no es exagerado, Gustavito. Pero Islandia era una población... Sí, son menos de 500.000 habitantes. De las cuales eran, sí... Ponerse bufanda a los huevos me hace una exageración. Ese es Gustavito. ¿Tienes frío hoy, Hace mucho frío. Ahí se pisa porque se fue a orinar acá, hace pipí. Y los perros le vieron ahí que pisaba, salía al baño y se pisaba todo. Y... Su bufanda. ¿En serio? Tenía se tropezó con su bufanda. No, hace frío, Gustavito. Hace mucho frío. Sí, para que el Gustavito tenga frío. Sí, hoy hizo frío. 19. ¿Por qué le decían 19? Quedó. Quedó la historia del 19. Incompleta. Pero a lo mejor la gente no tiene ni idea. No. A lo mejor la gente no escuchó lo de la radio de ayer. No, eso sí. Y bueno. Escuchar no lo he escuchado, pero se quedó con las ganas. A lo mejor si yo cuento 19 y no escuchaban, ellos no van a entender. Voy a contar todo nuevo. El chico esto no, Coronel Curé estaba jugando 19, ¿qué es eso? Esta tarde está esperando la hora. ¿Sabes lo que está esperando Alan que le llamen? Para la hora. Para Alan Benítez está esperando la hora para que se vaya a firmar en Cerro. ¿Qué tal, Pelagio? ¿Cómo estás? Todo bien, todo positivo. Muy bien, Pelagio Cardoso.
sos presidente del Atlético Trébol. ¿Desde cuándo sos presidente del Atlético Trébol? Desde 2019. Ah, ¿brasileño sos? ¿Cómo? ¿Qué nacionalidad tenés? Yo soy pueblo en Chet. Ah, perdón, disculpame, indígena, ¿verdad? Así mismo. Ah, te disculpame. Sí, Disculpame. originario. Te pido mil disculpas. Pensé que estaba como gerenciado eso y no así, pensé que había un gerenciamiento. Pelagio, ¿cómo se da lo del trébol y qué es trébol? Contanos. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué es el Atlético Trébol? ¿Cómo se funda? ¿Cómo es? ¿Son todos indígenas? ¿Cómo se hace ahí para jugar? Y bueno, desde que inició el grupo Equipo Trébol es lo siguiente, de que allá empezó los funcionarios de la fábrica Lácteo Trébol, de lo cual cuando se hizo torneo interno, ahí se formaron su equipo, de lo cual está siguiendo a ese equipo Trébol. Pelagio, esto moviliza a toda la comunidad de allí de la zona de Loma Plata. Prácticamente hoy van a estar muy atentos, todo lo que esto representa para el Atlético Trébol. Sí, realmente a nivel departamental, llámese a Boquerón y Presidente, a Yeso y Alto Paraguay, están todos ansiosos de poder mirar tele a partir de 17:30. Pelagio, ¿vos qué edad tenés? ¿55 años? Sí, 55 años, correcto. Muy bien, entonces la edad, le di la edad exacta. ¿Y el kepi qué dice? Hay que tener el kepi verde. ¿Qué es ese? Atlético Trébol. Atlético Trébol dice el kepi. Es el símbolo. Sí. Estamos viendo la foto. Atlético Trébol. Sí, te estamos viendo acá en la foto que me muestra el niño, por eso dije de tu edad. Sí. Y le di en el ojo Pelagio. 55, tenés 55. 55, sí. Sí, perdón, ¿qué pregunta le hacía? Sí, señor Pelagio, le quería preguntar qué situaciones tuvieron que atravesar en estas últimas semanas como para preparar este partido, porque lógicamente hablamos de un club de escasos recursos, de una comunidad que probablemente tenga sus limitaciones económicas. ¿Cómo tuvieron que hacer para afrontar todo esto de entrenar probablemente algunos días, ver el tema de las comodidades para los jugadores? Mira, hay una cosa que tenemos que entender, lo siguiente: los jugadores están practicando y están jugando a honores, digamos eso, no tienen sueldo ni nada de eso, pero estamos queriendo llegar a nuestra meta, y de esa forma, al llegar acá en Copa Paraguay, hemos hecho también pre-Copa Paraguay allá a nivel departamental. Sí, o sea, un camino largo que tuvieron que moverse en un camino largo para poder llegar a este momento. Correcto. Por eso muchas veces la prensa me están preguntando cuándo es la suma que usted financia en un partido, me dicen, pero resulta que nosotros, por ser indígenas, no tenemos nada económicamente para poder financiar a los jugadores, pero sí, ellos están mojando la camiseta para llegar en esa meta. Pelagio, hay jugadores que trabajan en los frigoríficos, en la zona de Loma Plata, con las colonias, con los colonos. No es que son futbolistas, sino que en su tiempo libre sirven al Atlético Trébol. Mira, hay una cosa que tenemos que entender, lo siguiente: tengo los jugadores que trabajan en frigorífico, 3 jugadores, y también tengo jugadores que trabajan en balanceo, y también unos cuantos que trabajan en supermercado CAI. Ahí sucesivamente tienen su trabajo, pero gracias a recursos humanos de Loma Plata me están confiando para poder justificar los personales en 2 días, a pedir permiso de traslado acá en el lugar de Villa H. Muy bien, Pelagio, un saludo del aire. ¿Qué, niño? La foto del equipo. La foto del equipo. Al Twitter de Fútbol a lo Grande, igualmente, para que le conozcan a la gente. Ahí estamos poniendo también nosotros en Fútbol a lo Grande la foto del equipo. La comunidad se llama Pesempo'o, ¿verdad, Pelagio? Así es. Pesempo'o. A 3 kilómetros de Loma Plata. Bueno, que sea con éxito, Pelagio. Gracias por este tiempo. Saludos a los muchachos, Pelagio. Al contrario, para eso estamos. Gracias, muy amable. Pelagio Cardoso, presidente del Atlético Trébol. Vamos a ver que Vamos a ver que es Trébol. Sí. Así nomás. ¿Verdad?
Sí. Yo te voy a decir una cosa a ustedes, y no me rompan la voz ni uno de ustedes. Para ese chico que ayer le dio el botín Ramón Sosa, a ese de Sport Primavera, eso para ese chico vale oro. Porque le pidió, creo que a la camiseta, y Ramón Sosa le dijo, toma, y le regaló los botines. Es histórico. Sí, claro. Esto volvió a hacer la misma historia. Sí, Es así, incomparable, totalmente. no le podés medir, no le vayan a pedir. Y esto nomás son. No. Tenemos que tener otro espíritu. Sí. Y entender lo que es todo. Espíritu deportivo. Es otro espíritu. ¿Verdad? Es más, hasta lo que pasa en la cancha me parece que termina siendo secundario cuando uno escucha las historias de vida, de superación, de casos de que tienen que viajar pero 7, 8 pasó horas. con el equipo de Puerto Diana. Sí, ¿verdad? es por Diana. Es por Diana. Periodo 19 a 3. No, y este equipo viene representando al departamento de Boquerón justamente. O sea, jugó ahí. Ayer el partido. Sí, en Villalles, a las 5:30 de la Frente a tarde. Fernando de la Mora. Fernando de la Mora, así Dicho es. sea de paso, el estadio Isidro Rusillón está en muy buenas condiciones. 450 kilómetros de acá. Sí, lejos. ¿Por dónde Sí, viene? Sí, lejos. por la Trachaco. 450 kilómetros. Tipo cuarteto imperial, 488 kilómetros de ida. Así mismo. Sí, sacrificado para eso. Bueno. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Hasta el sábado 31 de julio vas a encontrar lavarropas, secarropas, celulares, somieres, juegos de límites y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py. Toda tu lista de compra lo puedes encontrar a un solo clic. Comprando en Casagruter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagruter. Así es, con juveniles ante Benjamín Acebal, que Y tiene mañana como... juega con River. Mañana juega contra River. Benjamín Acebal tiene, aparte de Mono Brites, a Rolando Renaud, aquel jugador que pasó 12 por de octubre de Olimpia Olimpia. allá en el Ayer 2006. Riquelme lloraba de emoción. Sí, No, el- Que tiraba la bicicleta. Ayer Riquelme dejaba escapar unas lágrimas. Nunca he visto en mi vida una cosa Este así. es el jugador. No, pero anduvo Sí, bien sí. tiempo. En Mateo en otras 12. versiones. En 12. En Olimpia en 12. Pero sí. Mateo Sí. en otras versiones. Pero en, entonces- en 12 anduvo bien, en Sí, Olimpia no. en no. Olimpia... No, pero en 12 era el Ya. tipo Mateus. Sí, 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 sí. En tiraba Olimpia vino sin bicicleta, cadena ya la bicicleta. ¿Eh? tiraba bicicleta, pisadita. En 12. Y esa era su jugada característica. Hoy seguramente si juega va a ser un Va a montón tirar de una veces que lo otra. mismo. En Olimpia ya no tenía cadena. Él No, Ya llegó sin la cadena su bicicleta a Olimpia. no, Porque- recuerdo que y jugó no. 2, 3 partidos Qué buenos también. pobre ese era Ricardo. ese. Sí, pero cierto. Bueno, listo contigo. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales o recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, todo dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada, videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados desde 8 a 20 horas. Asimed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, comen Albertina a los 377070 Albertín. Yo no sé si la audiencia se renueva o no. Pues yo no puedo contar lo de ayer, Gustavito, va a virar la leca. Pues yo no puedo más contarle el pasado. Pues entonces yo quiero saber lo que siguió en el programa ayer, si saben la historia de 19 o no. A lo mejor dicen, no escuché, sí, yo escuché. Vamos, ¿qué número tenemos, niños? Ayer 618-4700. Sí, ¿por qué le llamaban 19? Si les interesa la India, si no se puede y todo sabe dónde, ¿verdad? ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Qué va, Luis? No, que la gente quiere saber, se quedó con las ganas.
¿Qué número, niño? 618-4700. Si es que escucharon ayer, o si no, pasa de largo y vamos a hablar de la jornada. River Cerro, Luqueño Nacional, Libertad Sol de América, Guaraní 12 de octubre y Olimpia Guaireña. Hacemos repetición de los árbitros. Un programa deportivo pues no puede basarse porque a un jugador, un chico le decían 19. De eso, parcero de porcero, eso de barrio, de torneo, ni torneo no era. Vamos juntando. Partidioso. Hola. Comandante, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Comandante, decímonos una cosa, ¿por qué se hacen estos partidos tan buenos de Copa Paraguay a las 3 de la tarde? No podemos ver, comandante. Y sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Pero, ¿será que vas a contar todo hoy, Arturo? No, yo te pregunto, ¿vos escuchaste la radio ayer? Arturo, yo soy tu fiel oyente en todos los horarios, Arturo. ¿Cuánta escolaridad tenés vos? Y ahora tengo 3, urbana, mediodía y el extra por la tele. Son 3, entonces. ¿Vos querés saber por qué se le decía 19? Sí, Arturo, hace como 7 años que ya contaste, pero igual quiero saber. La puta que sí que ya conté, carajo. Hola. Comandante. Sí. Vos estaba mirando ayer para contar el tema. Cuando estaba por contar me llamó mi jefa Ñara. No pude escuchar. No, pero no terminé lo de contar. Ahora voy a contar. Su jefa le llamó, dice. Hola. Hola. Arturo. Señor. ¿Cómo estás? Bien. Hoy no estás concentrado, Arturo. ¿Qué pasa, Arturo? Tienes razón. No estoy concentrado. Tienes razón. En el ojo le diste. Hola. Escolaridad total, comandante de Nueva York. Hola. Hola, comandante. ¿Cómo estás, pues? Tranquilo. Saluda a Jorge Benítez, Nueva York, que le saludaba a Aitor Blanco. Hola. Hola, comandante. Vamos a escuchar el 19. Yo ayer no escuché nada y estoy ansioso. Pero vos sabés, ¿no escuchaste el programa ayer? No, señor. Ayer, como dijo el muchacho, me llamó mi jefa y me fui a la mierda. Bueno, tranquilo nomás, porque es así. Estaban jugando en Semana Santa. ¿Vos qué te interesa? Yo estoy interesado porque no sé. Arturo que era porque tenía el número 19 o no, señor. No, ni un número. Uno le decía, he pasado 19. A la puta 19. Estaba jugando contigo, Arturo. Ayer escuché, bueno, lo escucho todos los días, señor. ¿Quién dice eso? César Orrego. César Orrego. Pasado 19, más 19. Jueves Santo, miércoles B. Y Semana Santa era cuando nos fuimos a misiones. Y sí. No, el miércoles o jueves, no el viernes. 19, pasado 19, 19. Pero vos estabas jugando el partido. Clarinete. Me parecía ver a Almeida que me preguntó, ¿vos jugaste al fútbol? Yo simplemente le respondí con Nina, jugaba básquetbol con orgullo. Y fue uno de los primeros de Paraguay, mini básquetbol. Le dije a mamá, en la tribuna, mamá, que ¿por qué pone esa cara? Me dijo mi vieja. Mamá, ¿por qué no pone mi nombre completo? Puso síntesis. A Rubín Seitanto. Y yo quería que ponga mi nombre. Soy mi tío Pedrito García Don Pedro, estoy registrado. Con dedicatoria a Pancho por Insolente. Integro la primera generación de minibácol de Paraguay. Estoy documentado. Se jugó en el Estadio en Comuneros. Vino San Agustín de Lima, Perú, dirigido por Carlos Rojas y Rojas. ¿Sabe quién es Carlos Rojas? Me supongo, no sabe. ¿Y qué le voy a hablar a él? Anda, fíjate quién fue Carlos Rojas y Rojas para Paraguay en básquetbol. Y se hizo minivac cuando tenía comunero y se transmitió con Radio Teleco. Y entonces en la tribuna pusieron síntesis del partido y pusieron a Rubí 6 tanto. Perdimos ese partido 44-22. Nos metían una goleada de la gran puta. San Agustín de Lima, Perú. Vino acá en el comunero, ¿va, Sí, pero nos metían una goleada de la gran puta. Bueno, seguimos. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Sí, claro. ¿Ya lo habló en otro medio también? ¿En cuántos medios habló? Sí, habrá hablado, sí, esta es una nota muy emotiva. No he hecho en cara, pero me supongo que habrá hablado. Juan Ángel Hidalgo Rivero por su cumpleaños. Juan Ángel Hidalgo Rivero, muchas felicidades. A Juan Ángel Hidalgo, muchas felicidades.
En Farmacia Catedral, hasta mañana, una edición especial de descuentos reales, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados en todas las formas de pago. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M ingresando a shoppingmariscal.com.py. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Origen de Vasco el paraguayo, dice Ñande, dice Ocara Costa. No, yo digo con orgullo, esto es el mini Vasco en Paraguay. Con orgullo digo, con mucho orgullo. Integré con mucho orgullo el mini básquetbol en Paraguay. No era poca cosa estar incluso en las selecciones. Después me destacaron porque había otros mejores. Íbamos a ir a Chile, incluso en el Salesianito practicaba. Y Oscar Villasboa, que era técnico basquetbolista de Sol, era mi técnico. Y practicamos en el Salesianito para irnos de gira, no de gira, un amistoso. Y Oscar Villasboa era el técnico. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios áreas la red bancaria y ganate televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del BNF. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Mañana por cargas a partir de 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones aéreas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Niño, ¿tenés los árbitros, niño? Tenemos el repaso de todos los árbitros para la fecha que se vendrá. Todo arranca con el juego River Cerro Porteño. Va a abrir la fecha el día de mañana 19:30. Juan López, el árbitro del partido. Árbitro VAR, Mario Díaz de Vivar. Sus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Saos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquileres maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Más de repaso de partidos. Luqueño Nacional juegan el sábado 17:15 en el Feliciano Cáceres. El árbitro Ever Aquino, árbitro VAR José Méndez. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax. Encontrará toda la fórmula en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas a Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juan local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En el Defensores del Chaco se juega el partido Libertad Sol de América, 19:30 el sábado. Árbitro Mario Díaz de Vivar, árbitro VAR Fernando López. En Grupo PN estamos aniversario y son 30 años. Se están al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapateros Precol, 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Ahora Electroban y Donto sonríen juntos. Comprando Electroban, acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Día domingo, Guaraní 12 de octubre a las 17. El árbitro José Méndez, árbitro VAR Fernando López. El domingo, Guaraní 12 de octubre. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama un día WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, bello mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Olimpia Guaireña, 19:15. El árbitro Juan Gabriel Benítez. Esto el domingo. Árbitro VAR Ever Aquino, Olimpia Guaireña el domingo.
Con CNT 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el Pedroso, una Mitsubishi Monterone que rendió su salen, sí o sí, 2 Volkswagen T-Cross 0 km, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco Flex Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugué y ganar de supermercados, stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios, comprar productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py para ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Dos partidos hoy por la Copa Paraguay. Benjamín Aceval ante Cerro Porteño será a las 15 en el estadio Rusillón, allí en Villalles. Asegúrate solo con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuento en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS seguro abierto a todo público. Azul y Fútbol Álamos Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Ciro Pedrosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. 17:30 el partido de Trébol, equipo de Loma Plata ante Fernando de la Mora. Trébol Loma Plata, hoy 17:30 Copa Paraguay. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. La próxima semana tendremos más partidos de la Copa Paraguay. Por ejemplo, el día martes estarán jugando Sport Paco A ante Tacuarí. El martes a las 13, a las 15, el Adolfo Rojas ante Santaní. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta ideal para vos. Llévala hoy mismo en mini cuotas semanales, solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. La próxima semana hacen su estreno en la Copa Paraguay Sportivo Luqueño jugando ante el Lutononó. Será a las 17 el miércoles. Ese miércoles igualmente 29 de septiembre ante Libertad. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Prover y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillálame 751 casi Covicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Más de la semana 2 de la Copa Paraguay. La próxima semana es por Sastreño, otro que va a ser su estreno ante General Caballero de Campo Grande. Va a ser el jueves a las 15, allí en el estadio Isidro Rusillón. Más tarde, 17:30, Independiente Independiente de la ciudad de Nanagua ante el 3 de febrero. Las ofertas de IO se aprovecha mejor con amigos. Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital, puedes hacer mis compras de a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Hoy dos partidos, a las 15 y a las 17:30. Cerro Porteño ante el Benjamín Aceval, el conjunto allí de Villalles, y Atlético Trébol de Loma Plata ante Fernando de la Mora. Será hoy igualmente 17:30 en el estadio Isidro Rusillón en Villalles. Fortín presenta el kit Baculín Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculín que trae las 2 dosis definitivas. Fortín tiene todo lo necesario para espantar los males de 2021. Fortín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, no te quedas sin el tradicional Carolín Fortín este 1 de agosto. No aceptes imitaciones. Así es, repaso de la semana de la Copa Paraguay. Semana 1 que va de a poquito completándose, y la próxima semana la semana 2. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala Pasos, del viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. En cuanto a la Copa Libertadores, el repaso del partido que se vendrá
el juego revancha el próximo martes 3 de agosto. Fluminense, Cerro Porteño, 18-15 de nuestro país. El juego revancha Fluminense, Cerro Porteño el martes 3 de agosto. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate más al WhatsApp 0974 20 20 25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Más de repaso de la Copa Libertadores. En las siguientes semanas tendremos igualmente actividad ya de cuartos de final. El miércoles 11 de agosto está jugando Olimpia de local ante el Flamengo. Será a las 18:15. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo es El Ahorrazo. Equipo confirmado de Cerro Porteño para jugar ante Benjamín Acebal de Villa Ayes. Finalmente los 11 de la casa, porque Fernando Romero va a la banca. El equipo de Francisco Arce será el siguiente: José Miers en el arco, Fabián Franco por derecha, los centrales Ronaldo de Jesús, Rodrigo del Valle y por izquierda Daniel Rivas. En mitad de cancha Fernando Velar, Fabricio Jara, Damián Bobadilla y juega por el sector izquierdo Junior Noguera. Arriba Fabián González y Julio Báez, la dupla de Francisco Arce. Por su parte Benjamín Acebal, Diego Gregor, Silver Vázquez, Pedro Lugo, Lázaro Vázquez, Jorge Mono Brites, Kevin Quiñones, Osvaldo Argüello, Carlos Brites, Luis Benítez, Neri Castro y Silvio Paiva. En la banca, Rolando Renaud en el equipo dirigido por Rubén Rusillón. A las 15 arranca Benjamín Acebal ante Cerro Porteño. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales, Casa Central de Sopellana, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas, terapia de cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación hierbas picante y la tradicional Upisa nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más de repaso de la Copa Libertadores. Hablábamos de los juegos de Copa Libertadores. El martes 3 el juego de Cerro Porteño ante Fluminense y después seguimos con el repaso, Luis. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Latadora Inmobiliaria. La Latadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Los cuartos de final, decíamos, Olimpia Flamengo el miércoles 11, 18-15. Antes, el martes 10 de agosto, arranca con el duelo de equipos brasileños. São Paulo Palmeiras, cuartos de final, 20-30 el día martes. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, web rentamac.com.py. Estilo Car, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Merosa, Concepción, Estilo Hogar. Más de repaso de juegos el día miércoles igualmente, pero el miércoles 11 de agosto, River ante Atlético Mineiro a las 20:30 de nuestro país. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Más de repaso de partidos, decíamos el miércoles, River Atlético Mineiro, miércoles 11 de agosto, ese partido. Más de repaso de juegos de la Copa Libertadores, Olimpia Flamengo el miércoles 18-15. No hay asados en chorizo de Chorti, tampoco son choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Así es, repaso de lo que se vendrá en cuanto a la actividad de la Copa Libertadores. Vamos a hablar de la intermedia y todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. Tenés un comercio, industria, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia. Con garantía Fogapi, llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Mañana arranca todo con el duelo Resistencia Santaní a las 19.
El sábado, Trinidense, General Caballero de Mallorquín, a las 10 de la mañana. El líder se enfrenta a Sportivo Trinidense el sábado 10 de la mañana. El sábado 10 de la mañana igualmente, General Díaz, San Lorenzo. El domingo, Átila, Fulgencio Yegros, 10 de la mañana. 10 de la mañana igualmente el partido Fernando de la Mora ante Rubio Ñu. El domingo, igualmente a las 10, Tacuaré 3 de febrero. Ese domingo igualmente Independiente, Guaraní de Trinidad. 2 de mayo Iteño juegan el domingo 14:45 y se cierra todo el lunes con el duelo Capiatá-Ameliano. Así está la intermedia de cara al fin de semana. Bueno, y vamos a pedir llamada telefónica ahora porque nos quedan, ¿sabes lo que vos tenés? ¿A qué número, niño? Nada, si no tenés nada. 618-4700. Venga con la terapia, Gustavito. Me mira, como si... Pero, ¿qué número, niño? 618-4700. Pero, no me hagas gesto, no haga loco mímica. ¿Qué? ¿Qué dice él? ¿Qué es lo que dice? Hilario tiene igualmente. ¿Qué Hilario? El papá. Pero está dictado, veo. Vos me escuchás bien no tener tu fanda bahía esa, tu coso, tu ese que te cubre toda la oreja, la nariz, los ojos, la boca, tu camisa. ¿Cómo es eso que tiene? Pasa montaña. Pasa montaña. Puta, no puede ser tan grande. ¿Qué es lo que tiene Hilario, veo? ¿Y cuánto dura? Ahora no pasa montaña. ¿Cuánto dura Hilario? ¿Cuánto dura lo de Hilario Peralta? Dura... No, todavía no. 3:44. Que va a poner música para terminar el programa después. Música va a poner. Música. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué nota? ¿Qué dice? Morán. El jugador... ¿Qué? ¿De qué? ¿Con quién le va a entrevistar? ¿De los botines? Sí. Nos piden repasar la... Morán, ¿cómo te va, Alejandro? Todo bien. ¿Yo? Bien, Alejandro, bien. Soy el Atlético Primavera. Recorrió mucho en redes sociales, en imagen, cuando... A ver, contanos cómo fue lo de Santiago Sosa cuando te dan los botines, Alejandro. Ramón Sosa, perdón, Ramón. Dice que yo le pedí su remera y me dijo que ya tenía dueño y ahí me dijo me dijo si no quería su botín y ahí yo le pedí, le dije que sí y así fue. Alejandro, te emocionó todo esto, ¿verdad? Al ver que él te haya dicho que te puedo dar el botín, ¿te emocionó? Sí, así mismo, me puso muy feliz. Es una persona muy humilde y la verdad que me emocionó mucho. Qué bien. Pero que yo tenía pensado antes del partido pedirle a un jugador de Olimpia en especial o a él en especial. Y la verdad que yo le quería luego pedir su remera, o sea, le pedí cuando comenzó el partido. O sea que a los 10 minutos más o menos le pedí y me dijo que ella tenía dueño y después al pasar los tiempos me dijo que me podía dar su botín y estábamos charlando así y yo le dije que sí. ¿Y en qué? Pero bueno, al comenzar el partido en los primeros 10 minutos ya le pediste, veo. Sí. Cuando comenzó el partido, o sea, a los 10 minutos más o menos. ¿Y qué más te dijo él? No, y estábamos hablando así, a nivel que yo pues te digo, a buscarme. Y los botines como una reliquia para vos. ¿Vos cuánto calzás? Yo calzo 9UK y el de él es 8.5. Me queda un poco chico. Un poco chico. Y bueno, Alejandro, son cosas que pasan en la Copa América para vos, sí, de que ¿hace cuánto que juega vos, Alejandro? Copa Paraguay. Copa Paraguay. Sí. ¿Hace cuánto que...? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que vos... Esto te deja la Copa Paraguay como recuerdo, pero vos ¿hace cuánto que jugás, digo? Y en primavera este año nomás, pero desde el 2013 que estoy jugando. ¿Vos Alejandro González Morán o Morán González? González Morán. González Morán. Alejandro, reiteramos. Alejandro González Morán. Alejandro González Morán. Y el partido en sí, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo ustedes sintieron? ¿Y qué experiencia te dejó, Alejandro? Y la verdad que muy rápido nos entró el gol. Creo que a los 2 o 3 minutos
ya estábamos perdiendo 1-0. Luego tuvimos como 2 o 3 ocasiones de goles, pero no pudimos convertir y ellos metieron el segundo y después muy rápido metieron de vuelta el tercero y creo que ahí ya el resultado era un poco complicado y además el rival era Olimpia, uno de los más grandes del fútbol paraguayo y así fue. Alejandro, ¿alguna vez te imaginaste, figuras del fútbol paraguayo que veías por televisión y ayer tener que ir a marcar, ir a la marca, chocar con Willy Mendieta, evitar que Otálvaro se proyecte? Cuando te tocó, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo lo viviste esto? Y lo vivimos muy tranquilo. Son como nosotros nomás también, pero como te dije, ellos están mejor que nosotros, digamos, físicamente. Nosotros recién empezamos esto, como 3 a 4 semanas. El domingo pasado jugamos nuestro primer partido en Liberación por la Nacional B. ¿Y ahora van a volver a jugar? Sí, el domingo jugamos de local. Bueno, Alejandro, y los botines ahí bien guardaditos, lo de Ramón Sosa. Sí, ya limpié todo, está limpito ya. Bueno, chao Alejandro, gracias por tu tiempo. Dale, gracias a ustedes. Adiós Alejandro González Morán, por de Primavera. Bueno, ¿y qué más? Juega ahora el Deportivo Primavera ante el Sport Primavera de Curuguatí. La segunda fecha del Nacional B, el domingo en Mallorquín. Olivorio. En su propio estadio, exactamente. Bueno, y este es el calendario de Campeonato Clausura, homenaje a César Zavala, programación oficial. Este es su mañana. 14, su 15, 16, 17, 18 y 19. Empiezan las inferiores, sí. 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y es lo que se larga este. Sí. Luqueño Cerro, 12 de octubre Nacional, así es, ¿verdad? Sí. Guaraní Sol de América, Olimpia, River y Libertad Guaireña. El mismo programa de primera. El mismo fixture de primera, así mismo. Y aquí están todos los horarios, miércoles, jueves, viernes, hora. Su 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Campeonato Clausura 2021. Dirección de Divisiones Formativas, Consejo Delegado, Asociación Paraguaya de Fútbol. Esto tiene que haber arrancado antes. Sí, se fue postergando y ahora encuentran la luz verde para el protocolo. Así que una buena noticia para las inferiores de los clubes. ¿Qué vos tenés, Gustavito? ¿Y cuánto dura? ¿Calculaste bien? ¿Cómo? ¿Qué querés, Luis? La historia que La historia del 19, la gente. ¿No quiere la gente? ¿O para ahí? Queremos saber. ¿Por qué ese jugador le decían de Semana Santa? Pasaba 19, la puta 19 será. Entregaron a 19. Las 3 llamadas, si ya escucharon la historia, ya escucharon. ¿Por qué no lo tenemos, niño? 618-4700. ¿Vos te imaginas por qué 19 le decían? No, ni idea. Quiere decir que tu mente no calcula. Me causa curiosidad incluso. Ayer pensé varias alternativas y no creo que ninguna. 19 huevos no tenía, seguro. Es que no. No. Si es que vamos ahí, dice, porque yo te conozco. 19 huevos. ¿Vos de quién te reí, Luis? No. ¿Vos de quién te reí, Luis? No, esa. Los 19, es imposible. No, es que yo no entiendo más esta vida, pues. ¿Y vos? No. Yo ya sé, pero no puedo develar. ¿Ya te conté el Sí, no sé si en privado, no me acuerdo de mi cabeza. ¿Y vos? Yo no lo conozco, señor. ¿Vos? Primera vez. Yo Sí, ¿Ya conocés? ya conozco. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Por qué se le dice a Nuevo Valdés? No. Ah, ese yo no. ¿Por qué ese? No, ese es otra cosa. Porque es de poco hablar, de poco hablar. Hola. Arturo. Sí. Ayer a la tarde hasta el extra tuve que ver por NPI, escuchar por todos lados, te busqué por todos lados y no te encontré para escuchar tu historia del 19. Contaba, Arturo. Y es lo que yo digo, ¿por qué no se cuenta? Hola. Buenas tardes, que vamos a estar aquí, comandante. Y probablemente. Hola. Es en dupla 19. Y vamos a dejar para mañana porque... Hola. Arturo. Sí. ¿Qué vas a regalar tu audiencia mañana?
Día de la Amistad. Qué fácil, Qué fácil. El pecheo y no. Hilario Peralta, el papá de Gustavo Peralta, hizo los 2 goles, ayer estuvo en la mesa de fútbol a lo grande, y aquí lo tenemos. Y ocurre que crece en Nacional y no firma por Nacional. ¿Qué pasó ahí? Arturo, te comento bien, es cómo empezó él ahí en Nacional. En la sub-14 nosotros no teníamos todavía esa seguridad de que él iba a estar en las inferiores. Él venían comunicaciones, nosotros nos quedamos en la calle, en la vereda, esperando saber las noticias si queda o no queda en las inferiores de Nacional. Y salían las informaciones de adentro, quedó mi hijo, no quedó mi hijo, quedó mi hijo, así estaba. Y yo preguntaba, ¿y qué tal? ¿Supieron algo de Gustavo? Y parece que no va a quedar. ¿Por qué? Y no, y va a ser imposible, tipo, manejarse con él, a que él le entienda. El técnico parece que dice que no le va a poder entender, no le van a... Era algo que te destrozaba, Arturo. Entonces yo decía, no puede ser. Y empezaba a rezar yo ahí en la calle. Empezaba a rezar, ¿cómo no va a quedar? Tiene que quedar así. Y yo ya le esperaba a mi hijo ahí afuera, ¿verdad? Y me hacía la película de que podía venir con la cabeza baja o llorando o algo por el estilo, y yo me daba fuerza en ese momento y salió con la cabeza alta. Me dice, papá, me quedé. Y... Fuerza. ¿Viste que puedo, papá? Me dice. Me dejaron. Último, pero me dejaron. Me quedé. Me dice. Sí. Aquella vez que estuvimos en la gradería sur, sale y me dice, 9, 10 años, me dice, yo voy a jugar algún día ahí, vos vas a estar acá, me dice. Vos me vas a estar viendo desde acá y yo desde ahí te voy a dedicar. Acordate, papá, me dice. Claro que sí, le dije, si vos podés, si vos querés, vas a estar ahí. Y voy a estar, me dice, porque yo quiero jugar el fútbol. Y yo puedo jugarme. Y de esa vez empezamos nosotros. Y salió y quedó en Nacional en la sub-14, subió en la sub-15, en la sub-16 ya fue goleador. En la sub-17 ya fue mejor jugador de esa temporada con Cardoso de Olimpia, goleador, 47 goles los dos. Y fue convocado por Mourinho a la selección paraguaya. Héctor Blanco le alzó. Era la joya de Héctor Blanco. Héctor Blanco le tenía sobre algodones. Él estaba lesionado y le decía, Gustavo, vos no vas a entrenar 1 o 2 días, pero vas a estar en el partido. Si no te podés mover, papá, quiero que estés parado nomás en la cancha, le decía. Y entrena una vez y viene Hugo Caballero y le dice, vos le vas a hacer jugar a Gustavo, le dice. Como si no entrenó una semana, le dice. No, yo necesito que él esté parado nomás en la cancha, le dice. Yo necesito, y era contra Cerro en la cancha de Nacional. Y vienen los de Cerro entrando y dice, va a jugar Mudito, se dice. Así le llaman. Y todo, cada vez que entran, va a jugar Mudito, no va a jugar Mudito. Se conocen desde todas las inferiores. De todas las inferiores. Ya le dicen con cariño ese. Con cariño le llaman así, ya eso. Y entonces Héctor Blanco le dice a Hugo Caballero, yo me voy a jugar por él, le dice. No podés si no le entrenó, si están los otros. No, yo me voy a jugar por él, le dice. Se jugó ese partido contra Cerro, se ganó 2-1 los 2 goles de Gustavo. Una de tiro libre y otra de larga distancia. Y le mira así Héctor Blanco a Hugo Caballero y se ríe Hugo, ¿verdad? Y le dice, él tiene que estar nomás dentro. Así mismo, Arturo, nosotros ayer lo primero que estábamos esperando es que esté en la lista. Que esté en la lista, lo primero que estábamos esperando. Una vez que supimos que ya entró en la lista de viajeros, esperamos a que integre el equipo de 19 jugadores que tiene que poner el técnico. Por lo menos al banco. Exactamente, nos íbamos por paso, rezábamos, estábamos ahí, esperábamos y ya nos enteramos que estaba entre los 19. Entonces ahí ya esperábamos que esté en el banco y que en algún momento le quiera utilizar y que le pueda meter. Y una vez que le vimos entrar en el campo de fuego, Arturo, fue algo inmenso, algo que la familia llevó. Echamos lágrimas todos. Te digo, la abuela, la mamá, la tía, el primo, la novia, todos, Arturo. ¿Y el gol? Explotó el corazón. No pude gritar gol por el llanto que hice. Y era algo que inexplicable, era algo que siento así que ahora mismo parece que acaba de hacer el gol.
Lo siento en cada momento. ¿Y él es consciente de su fama ayer a hoy? Arturo, él tiene su mundo. Él tiene su mundo, él tiene su... Y vos le decís, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Viste lo que hiciste? ¿Cómo ahí? Sí, papá. ¿Sí? Muy sentado. Muy sentado. Sí, los pies en la tierra. ¿Sí? Pero, y podía hacer más, me dice. Pero esa pelota que Willy tiró por arriba me podía sacar bien hacia afuera. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.